Capítulo 46. Buggy Shanks. Considerándolo todo, con base en la amenaza actual y las capacidades potenciales de Oz, incluso dejaron de lado sus reservas sobre la posibilidad de que Oz hubiera llegado a Raftel. Después de todo, si se permite a Oz destruir el mar, el control del gobierno mundial sobre el mar sin duda entrará en una situación muy peligrosa. Para entonces, el señor Jim, al pensar en esta consecuencia, los 5 ancianos perdieron la dignidad y la arrogancia que mostraban ante sus subordinados y marines. Tenían sudor frío en el rostro y sus pupilas temblaban incontrolablemente. Así que en su conversación con Oz, no mostraron ninguna condescendencia. Son políticos maduros. Entiende que la cara es la cosa más inútil del mundo. Entonces, ¿qué piensas? Esperaron en silencio la respuesta de Oz. ¿Liquidamos todos los rencores y saqueamos legalmente? Parece una oferta muy tentadora, así que, me niego. Oz tenía una leve sonrisa en su rostro, pero hubo un giro repentino. ¿Qué? Los 5 ancianos, sintiéndose engañados, fruncieron el ceño y se miraron unos a otros. Ya sea por interés propio o por la dignidad del gobierno mundial, esta es la respuesta que menos quieren oír. Había cierta ira y fealdad en sus ojos. Hubo un largo silencio. La fría voz de San Bouchuri salió nuevamente desde el Den Musi. Doctor Oz, debe comprender que, aunque no podamos hacerle nada, sus propiedades y amigos en el archipiélago Sabaody viven bajo las narices del gobierno, los incentivos no son aceptables. Ahora se ha convertido en intimidación. No pueden hacerle nada a Oz, pero a través de la inteligencia recopilada por Cyberpol, Sammy y otros en el archipiélago Sabaody tienen una buena relación con Oz. Si podemos comprenderlo desde la perspectiva de la esclavitud, incluso las personas más fuertes estarán a su merced. Al igual que Roger, Barba Blanca, etc., todos son personas que valoran la amistad y la lealtad. A juzgar por el desempeño en el futuro, al gobierno mundial realmente le gusta usar este truco, al igual que Usara hace para atraer a Barba Blanca. Y por la inteligencia, la relación entre Oz y esas mujeres del Barrio Rojo, si es posible, claro, puedes matar a tantos como quieras. Las repentinas palabras de Oz interrumpieron sus pensamientos. ¿Qué? El rostro de San Bouchuli se congeló. Algunos de los 5 ancianos cercanos tenían expresiones que mostraban que esperaban esto. El Den Musi frente a ellos todavía tenía una sonrisa en su rostro, pero tal vez era su ilusión, parecía un poco frío. Esa gente del Barrio Rojo solo es mi herramienta para ganar dinero. Haz lo que quieras. Pero si me haces infeliz, desarraigaré todas las ramas de la Marina del Nuevo Mundo una por una, luego secuestraré a Tenjojin y luego destruiré a los países miembros. La expresión de Oz no cambió mucho y todavía tenía una leve sonrisa en su rostro. El tono de su discurso era tan relajado como el de comer y beber. Pero el contenido interior hizo que los 5 ancianos se sintieran conmovidos. No sirve de nada y este tipo de secuestro emocional nunca funcionaría con Oz. Rápidamente llegaron a esta conclusión. Las negociaciones quedaron estancadas por un tiempo. Pero las siguientes palabras de Oz parecieron ser la última hoja de parra que cubría sus rostros que estaban siendo golpeados constantemente. De hecho, no tienes que convertirme en tu enemigo número 1. Oz negó con la cabeza, impotente. Estos viejos intrigantes eran realmente aburridos. Solo usaban los mismos trucos una y otra vez. No quería perder más tiempo porque la ejecución estaba a punto de comenzar. No tengo ningún interés en derrocar al gobierno mundial, incluidos Lorim, Joy Boy, los 100 años en blanco y D. Todo lo que hago lo hago mayoritariamente por espontaneidad y placer. Aunque esta incertidumbre pueda ser una amenaza para ti, pero, mientras el gobierno mundial esté dispuesto a darme prestigio, yo también estoy dispuesto a darte prestigio a ti. Hacer clic. El Den Musi fue colgado. En el otro extremo, entre potencias, después de escuchar esta declaración final que contenía una explosión de información, los 5 ancianos guardaron silencio durante un largo rato, con una solemnidad indeleble en sus ojos. Doctor Oz, ¿dónde oyó eso? ¿Se lo contó Roger? No necesariamente. Podría estar en la última isla. Qué tipo tan difícil. Parece que habrá problemas en el futuro. Sin embargo, no muestra una hostilidad evidente. Quizás podamos utilizarlo en algún momento y hacer concesiones apropiadas en el futuro. Segundo. Los 5 ancianos discutieron entre ellos y finalmente decidieron la actitud del gobierno mundial hacia Oz. Tolerancia y concesión apropiadas. Esto es lo más inteligente que se les puede ocurrir a estos políticos en este momento. Y, oye, Oz. ¿Dónde estabas?
Shanks y Buggy ya se habían apretado en la primera fila, miraron a Oz, que llegaba tarde, y lo saludaron. Nada, solo una llamada telefónica. Deja de correr, el capitán Roger saldrá pronto. Los tres estaban de pie frente al escenario. A medida que pasaba el tiempo, el momento de la ejecución se iba acercando. Durante este tiempo, Oz también vio muchas caras conocidas. Moría, con su boca afilada y sus colmillos, parece un demonio. Aún no se ha convertido en el pirata más gordo. En cambio, ambiciona convertirse en el rey de los piratas. Aunque Oz pensó que estaba un poco más allá de sus capacidades. El rey del sudor frío, Monkey de dragón, vistiendo una capa verde y de pie en la distancia observando, no tenía aún rastro del supremo arrastre de Garp en su rostro. El joven de piel clara Ukeye, el futuro espadachín más grande del mundo, Dracule Miauk. Doflamingo, quien se suponía que estaría aquí, no pudo asistir porque fue regañado por Oz y todavía se encuentra en régimen de aislamiento. Y luego está ahí, ¿eh? En ese momento, Oz notó una figura que le resultó familiar. Pero también estaba un poco inseguro. Un cabello peinado hacia atrás, una cicatriz horizontal en la cara y un abrigo en el cuerpo, estas características coinciden completamente con una persona. Pero ¿y quién eres tú, belleza? De pie no muy lejos de él, Oz tenía un poco de miedo de reconocer a la mujer sexy. ¿Es este realmente Milao Sha 50? El cuerpo sexy y caliente, el rostro frío como el hielo, la cicatriz no solo no destruye la belleza, sino que revela una sensación de déjà vu como la de una reina gángster. Resulta ser cierto. En realidad, Crocodile le realizó esa cirugía a Ivankov, en el momento en que vio a Crocodile, el alma amante de la diversión en Oz se despertó nuevamente. ¿Qué pasa si a Ivankov no le permiten realizar la cirugía a Crocodile? ¿Cocodrilo? O bien, que realice esta cirugía en otras personas. Oz estaba en shock por la diversión que estaba pensando en su corazón, era demasiado loco. Oye, Oz, ¿qué miras? Oz sintió que lo empujaban dos veces y, inconscientemente, miró a sus dos buenos amigos. Cabeza. Piernas. Y arrodíllate ante todos primero. Ben se inclina tres veces. PD. La ambientación de Crocodile es mi ambientación personal, porque ahora no es seguro, la puñalada por la espalda también es posible. A muchos lectores les gusta mucho y a muchos no les gusta mucho. Por lo tanto, los lectores que no puedan aceptar esto pueden automáticamente considerarlo masculino. De todos modos, ella no será la protagonista femenina, y no habrá acciones ni reacciones que contradigan la ambientación del personaje, lo cual no afectará la percepción de la trama. Capítulo 47. Adiós, eterno rey de los piratas. Oz quedó en shock por sus propios pensamientos. De hecho, si realmente lo piensas desde este ángulo, hay demasiadas posibilidades. No solo estos, sino también Luffy, Zoro, Akainu, Aokiji, o piense de manera divergente, piense en la generación anterior, Barba Blanca, Garp, Rayleigh, Java, o se estremeció. Estás traicionando a tu maestro y destruyendo a tus antepasados. Demasiado pervertido, Oz ya no se atrevía a pensar en ello. Temía que, si seguía dándole vueltas, acabaría pensando en sí mismo. Después de esforzarse mucho para deshacerse de todas las cosas sucias de su cabeza, Oz finalmente recobró el sentido. No importa lo que hagan los demás, al menos Crocodile no cambió su género. A Oz realmente le gusta su look. Tras tomar una decisión, el espíritu de Oz lo vuelve a estar en línea. ¿Cómo podemos evitar que Crocodile le pida ayuda a Ivankov? Poco a poco una idea fue surgiendo en su mente. Quizás notando la mirada de Oz, Crocodile, que todavía era una niña en ese momento, frunció el ceño y miró fijamente a Oz. Pero en opinión de Oz, si fuera una versión masculina, aún podría ser un poco intimidante, pero esta belleza helada lo miró fijamente. Oz solo sintió una oleada de malvado deseo de jugar con su destino en su corazón. Cocodrilo, tu condición como mujer está determinada. Aunque Jane venga, no funcionará. Dije. Afortunadamente, en este pequeño episodio, no tuvo ningún impacto. Unos minutos después, se oyeron fuertes ruidos provenientes de la multitud a lo lejos. Oz, al observar, volvió a sentir claramente la respiración del hombre. Paso y paso y paso y con pasos lentos y potentes, atrajo la atención de todos. Con dos guardias sosteniendo banderas y liderando el camino, una figura barbuda que vestía un uniforme de capitán carmesí y tenía las manos encadenadas apareció lentamente bajo la escolta de dos equipos de guardias. Sus pasos eran poderosos y firmes, como si no estuviera frente a la muerte, y su rostro estaba tranquilo y animado.
Capitán Roger, cuando vieron al hombre, Buggy y Shanks abrieron la boca de par en par, sus rostros emocionados y sus ojos fijos en la alta figura. Mientras observaban al Capitán Roger caminar hacia la plataforma paso a paso, ambos no pudieron controlar las lágrimas y los mocos. Incluso si estás preparado, pero cuando vi esa figura, mi corazón se llenó instantáneamente de una gran tristeza. Este seguramente será un gran personaje. Entre el público, incluso las nuevas estrellas más rebeldes de los piratas se sorprendieron al ver a Roger todavía sonriendo en el momento de su muerte. Todos quedaron impactados por este espíritu y lo vieron irse en silencio. Y él simplemente se quedó allí aturdido. Se quedó mirando fijamente la figura sentada en la plataforma, a punto de ser ejecutada. Originalmente pensó que había visto esa famosa escena tantas veces que sería inmune a ella cuando volviera a ocurrir. Al menos, no tan afligido como Shanks y Buggy. Pero, extendió la palma de su mano y miró las gotas de cristal que caían sobre ella. Esto es totalmente diferente de lo que acordamos, oye, te vas a resfriar si no llevas camisa. Vamos a comprar 2 mudas de ropa. Jajaja, me entiende mejor. Te dije que beber un poco de alcohol no le hace ningún daño al cuerpo. Ejemi, ¿quieres envolver tu arma con aquí de armamento? Te enseñaré. Cuidado. Como se esperaba de hagamos una fiesta para aumentar su recompensa. Gracias, Los recuerdos pasaron por su mente como una película. Ante la separación entre la vida y la muerte, se sentía feliz y triste a la vez. La buena noticia es que el Capitán Roger murió en la gloria, por su sueño, sin ningún remordimiento. Lamentablemente, también perderá a este respetado capitán y amable maestro para siempre. Con una sonrisa que parecía no desvanecerse nunca, Roger se sentó con las piernas cruzadas en la plataforma, sin ningún miedo a la muerte en sus ojos. Parece uno real. El rey victorioso. Antes de la ejecución, finalmente, alguien no pudo esperar más y emocionado preguntó en voz alta la famosa pregunta. Reyes piratas. ¿Dónde escondieron el tesoro que encontraron? Debes haberlo conseguido, el legendario gran tesoro secreto, el único y gran tesoro secreto. Una pieza. No hables. El soldado ejecutor gritó enojado, pero aún no pudo detener las últimas palabras de Roger. Tenía una sonrisa lasciva en su rostro y su voz heroica se extendió por toda la plaza. Incluso se hizo conocido en todo el mundo debido a la difusión del Den Den Musi. ¿Quieres mi tesoro? Si quieres, te lo doy todo. Ve a buscarlo en Grand Line. Puse todo lo que tengo en el mundo ahí. Después de decir esta frase, todo el público cayó en un breve silencio y en shock. Nadie prestó atención a la figura atravesada por el cuchillo largo y a la sangre que fluía lentamente. El mundo entero se volvió loco, emocionado por la existencia del gran tesoro secreto. En medio de la exhibición de ambición y los vítores de los que se lanzan al mar, solo había 3 figuras mirando en silencio a la figura con la cabeza gacha y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Especialmente el remanente de la antigua era, como un ser que todo lo sabe, a él no le importa quién encontrará a Raftel al final, o quién tendrá el tesoro del mundo entero. Él solo lo sabía, este hombre que afirmaba tener fama, riqueza, estatus, incluso todo en el mundo. De hecho, cuando finalmente bajé del barco, solo llevaba una pequeña bolsa. Viviendo con Roge, solo tenía un par de pantalones para cambiarme, y ni siquiera quería cambiarme el sombrero de capitán después de usarlo durante tantos años. Capitán Roger, usted, en el pasado, había escuchado muchas dudas sobre Roger. Algunos dicen que la gran era de los piratas que creó provocó un fuerte aumento en el número de piratas en el mar, causando innumerables peligros. Pero que ha viajado por todo el mundo y ha visto todo tipo de países, entiende que incluso si el Capitán Roger no hubiera gritado esto, todavía habría innumerables guerras y ladrones en el mundo. Este es el resultado de 800 años de gobierno corrupto por parte de los dragones celestiales y el gobierno mundial, la opresión de los príncipes y los nobles, y el caos aprovechado por personas ambiciosas. Por el contrario, con el comienzo de esta gran era de piratas, detrás del caos surgirá alguien que realmente pueda heredar la voluntad del Capitán Roger o incluso de Hoi Woi, y liberar al mundo. Puede que Roger no sea una buena persona en el sentido tradicional. Pero era un buen capitán, un verdadero héroe. Y entender esto es suficiente para En este momento, el cielo estaba nublado, parecía que el mundo entero lloraba la muerte de Roger. Caían gotas de lluvia. Shanks se bajó el sombrero de paja y lloró en silencio, mientras Buggy estaba mucho más desenfrenado, con la boca abierta, gritando de dolor por el fallecimiento del capitán.
Oz levantó lentamente la cabeza hacia el cielo, mirando atentamente las nubes oscuras en el cielo. El agua que sigue corriendo por mi cara, ya no puedo distinguir si son lágrimas o lluvia. ¿Nubes oscuras? Estás bromeando. Había un atisbo de ira en sus ojos y su rostro estaba terriblemente frío. La muerte del capitán Roger fue su ideal y su creencia. No es nada triste. Su largo cabello ondeaba al viento y Oz sacó lentamente la espada larga de su cintura. Una enorme cantidad de Aki del Conquistador se transformó en un rayo y surgió, causando conmoción y conmoción entre los presentes. Innumerables personas observaron con incertidumbre la figura que brillaba con rayos negros y rojos. Buggy y Shanks también miraron a Oz sin comprender. Ese cuchillo pertenece al capitán Roger, Shanks lo reconoció. Apuntó su espada hacia el cielo, como un hombre que alguna vez se había enfrentado al mundo. Dios te libre. En un instante, en medio de innumerables miradas horrorizadas, cielo y agrietado. El sol brilla de nuevo, la figura que se fue con una sonrisa en su rostro, brillando con esplendor. Capítulo 48. Separación, el fin oficial de la antigua era la ejecución ha terminado. Una generación legendaria ha llegado oficialmente a su fin. Y expresar las condolencias es el mayor respeto hacia los fallecidos. Oz no se dejó llevar por esto, ni tampoco Shanks ni Buggy. De hecho, ya se habían preparado mentalmente. El capitán Roger tampoco quiere que los jóvenes de la nueva era estén siempre molestos por su partida. La gente que se había reunido comenzó a dispersarse lentamente. Aún quedaban algunas figuras en la plaza frente a la plataforma de ejecución. Reconocieron la figura de Oz. No fue otro que el pistola negra Oz quien invadió el cuartel general naval hace unos días. Algunos estaban en guardia, algunos tenían curiosidad, algunos querían provocar y algunos sostenían cuchillos con intención de luchar. Esto demuestra el gran impacto que la espada de Oz causó en sus corazones. Especialmente el joven que llevaba un cuchillo negro, en este momento, fue como si hubiera visto un tesoro raro, y el feroz espíritu de lucha en sus ojos parecía estar surgiendo. Si fuera normal, a Oz seguramente no le importaría divertirse un poco con estos futuros grandes. Por ejemplo, burlarse de una pequeña águila, tocar un pequeño cocodrilo, etc. Pero no estaba de ese humor en ese momento. Porque en ese momento su atención todavía estaba en el cuerpo del capitán Roger. Lentamente sacó un Denden Mushi de su bolsillo. Bulu blu blu, hacer clic. Oz se enfrentó al Denden Mushi con una expresión tranquila y habló lentamente. Desde fuera, nadie sabía a quién había llamado Oz ni qué tipo de comunicación habían tenido. Todo lo que sabemos es que después de la llamada, el cuartel general naval recibió una orden superior del gobierno mundial. Entregue el cuerpo de Roger a Black Ops. Es el criminal número 1 que destruyó el cuartel general naval y el enemigo unánime de todos los marines. Si entregamos su cuerpo a semejante arma negra, nuestros marines, en la oficina del mariscal, el mariscal de Marina parecía sombrío y respondió al otro lado del Denden Mushi. Cuidado con tus palabras, Sora. ¿Cuál es el rostro de tu marine? Es solo un vasallo externo del gobierno. La firmeza de los 5 ancianos dejó a Kong sin palabras. Las pocas veces que quiso hablar, la fría mirada del Denden Mushi lo disuadió. Al final solo pude aceptar el pedido con descontento. Las órdenes se fueron dando capa por capa. Aunque no entendían, nadie en la marina se atrevió a desobedecer las órdenes. ¿Pistola negra a Oz? ¿Qué pretende hacer? Ese tipo, los marines y el gobierno mundial siguen aquí. ¿Acaso quiere empezar una guerra de nuevo? Jaja, qué hombre aquí, pero, para su sorpresa, ya fueran los marines o los guardias del gobierno mundial, simplemente observaron la figura alta y esbelta caminar hacia la plataforma paso a paso, sin atreverse a hacer ningún movimiento. Incluso los generales de la marina solo podían mirar a Oz con ojos enojados. Todos los que vieron esta escena quedaron un tanto incrédulos. Oz los ignoró y caminó hasta la plataforma paso a paso, luego cargó el cuerpo ensangrentado del capitán Roger en su espalda. Bajó la cabeza y miró a la gente que estaba entre el público, luego giró la cabeza. Desapareció de la vista en un instante, llevándose el cadáver. De hecho, su habilidad con la fruta aún no se ha desarrollado hasta el punto de poder teletransportarse con otros seres vivos. Pero el capitán Roger está muerto, por lo que naturalmente no hay restricciones. Cuando el protagonista se fue, las personas que quedaban en la plaza también se dispersaron una tras otra. Después de buscar a Oz en vano, Buggy y Shanks fueron juntos a las afueras de la ciudad de Logue. Sin embargo, en el camino, los dos, que siempre habían sido buenos amigos, discutieron. Buggy miró a Shanks, a quien no le importó, y gritó.
Shanks, dijiste que en el futuro irías a Raftel en tu propio barco. Shanks parecía tranquilo y bajó lentamente la cabeza, su sombrero de paja cubriéndole los ojos, pero le dio a Buggy una respuesta inesperada. Sí, pero cambié de opinión. No planeo ir allí por ahora, pero seguiré siendo un pirata. Al mismo tiempo, también invitó a Buggy a abordar el barco. Ven conmigo, Buggy. Al oír esto, Buggy se sintió instantáneamente abrumado por un sentimiento de ira y traición. Miró fijamente a Shanks, que parecía tranquilo, y apartó de un golpe su mano extendida. Cobarde, tonto, comparado con un tipo como tú, solo os puede ser llamado rey de la próxima generación. El Capitán Roger realmente te juzgó mal. ¿No es el deseo del Capitán Roger que lo heredes? Buggy todavía no puede entender por qué el Capitán Roger no eligió a Oz como sucesor de su testamento. Y ahora estaba extremadamente decepcionado con Shanks. No lo has olvidado. Perdiste mi mapa del tesoro. Seremos enemigos cuando nos encontremos de ahora en adelante. Dicho esto, Buggy huyó resueltamente, abandonando aquel triste lugar. Mientras observaba que la figura de Buggy se alejaba poco a poco, Shanks permaneció allí aturdido durante un largo tiempo sin moverse. Hablando de eso, estas dos personas pueden de hecho ser consideradas como los testarudos del siglo. Si Shanks pudiera explicar que ahora no es el momento adecuado, así que si no es ahora, ve más tarde, Buggy no se fue enojado, sino que pensó que Shanks no había cumplido el último deseo de Roger. El resultado es que dos buenos amigos que se conocen desde la infancia pueden no volver a verse durante más de 10 años debido a este problema. Buggy, siempre es tan impulsivo, en algún momento, Oz apareció junto a Shanks. Vio a Buggy alejarse y no decidió detenerlo. Cada hombre en el mar tiene su propia elección. Como su buen amigo, Oz no forzará nada. Y cuando Buggy realmente se anima, Oz aparecerá naturalmente. Después de todo, estaba bastante interesado en ser el padre del emperador. Lo sé, Shanks, ahora no es el momento adecuado, pero sí, Oz hizo una pausa por un momento, luego se giró para mirar los duros ojos de Shanks y una sonrisa familiar apareció nuevamente en su rostro. ¿Cómo puedes estar seguro de que eres la persona indicada? Buggy podría ser el futuro rey de los piratas. Pero Oz no tenía intención de ser un pacificador. Después de todo, si Buggy realmente se convierte en el viceemperador de Shanks, ¿seguirán existiendo los 4 emperadores Buggy en el futuro? Calesa, pero nunca falta potencial para convertirse en rey. Cada uno tiene su propia vida elegida y su propio viaje. De hecho, cuando Roger Pirates se disolvió, los Old Times Trail y Telones también se disolvieron. Parecen haberse distanciado. Antes eran muy felices juntos, pero ahora no hay pareja compatible. Deberían seguir caminos separados. Así es la vida. Citas del señor Pai y, tarde o temprano se volverán a encontrar en el mar. Seguramente será interesante entonces. También fue en este día, Oz, Shanks y Buggy se separaron oficialmente. En el camino hacia el mar, fin del capítulo de los viejos tiempos. Capítulo 49. Candidato de Shichibukai, inversionista ángel, o persona del entretenimiento, después de la ejecución, a Oz le llevó aproximadamente una hora regresar con éxito al archipiélago Sabaody. A diferencia de cuando partieron, solo Oz regresó. Al entrar al salón central del barrio rojo, al abrir la puerta, además de Sammy, Xiaoliu y Aoki, Rouge y Riley también están aquí. Señor Oz, has vuelto. Xiaoliu y Aoki fueron los primeros en dar saltos para saludarlos. Oz sonrió, les dio unas palmaditas en la cabeza, los saludó a todos y también se sentó en el sofá, cruzando las piernas. Oz, vi la transmisión en vivo de la ejecución. El cuerpo de Roger, Riley sostenía la botella en la mano. Sentía mucha curiosidad por cómo Oz había conseguido fácilmente el cuerpo del gobierno mundial y cómo lo había conseguido al final. Oz lo pensó y decidió que no había nada que no pudiera decir y que no era un gran secreto. De todas formas, todos los presentes son de nuestra propia gente. Bueno, acabo de negociar un trato con los 5 ancianos. En cuanto al cuerpo del capitán Roger, ha sido quemado y las cenizas han sido esparcidas en el mar. Veo y Riley asintió al oír esto, con un dejo de recuerdo en sus ojos. De hecho, es un destino muy adecuado para Roger. En cuanto a la transacción con los 5 ancianos mencionada por Oz, no tenía interés en preguntar. Lo mismo les pasó a Sammy y los demás. Aunque no pudieron evitar sentir curiosidad por las cosas entre las figuras más importantes del mundo, pero Oz no lo dirá, no preguntarán, lo principal es saber cuándo avanzar y cuándo retroceder. Esa noche, una prisión que antiguamente se utilizaba para retener a esclavas rebeldes.
Ta 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 y un sonido rítmico y nítido de pasos resonó en el pasillo vacío. Esta voz alertó instantáneamente a Doflamingo, que estaba leyendo un periódico, y rápidamente se levantó de la cama. Este sonido de pasos es completamente diferente al de los repartidores de comida anteriores. Es tan familiar. Últimamente, había tenido innumerables pesadillas. La creciente sensación de opresión, acompañada del sonido de pasos, lo había despertado de sus sueños jadeando en innumerables ocasiones. Gotas de sudor frío corrieron por mi frente. Dientes apretados, pero, ni siquiera se atrevió a mostrar sus venas. Oh, sorprendentemente, ¿no te lincharon en estos días? En tono burlón, antes de que se diera cuenta, Oz ya se había sentado junto a su cama, mirando con gran interés el periódico que acababa de leer. Leer periódicos es un buen hábito. Oz abrió el periódico y vio que era la última edición. El capitán Roger fue ejecutado y llegó la era de los grandes piratas. Al final, hay una fría foto de Oz cargando el cuerpo de Roger y mirando hacia abajo desde una plataforma alta. ¿Qué genio de la fotografía tomó esta fotografía? ¿Por qué siempre lo haces lucir tan guapo? Él no se gana la vida con su apariencia. Al ver a Oz sentado con las piernas cruzadas y hojeando un periódico, pareció ignorarlo por completo. Trago, se escuchó un sonido nervioso de deglución. Aunque Oz actuó con tranquilidad, pero cuando volvió a ver la feroz figura, Doflamingo todavía estaba rígido por todas partes, y la sensación de asfixia parecía aún permanecer, haciendo que su respiración fuera un poco desordenada. Cuanto más leía los periódicos esos días, más miedo tenía y más se daba cuenta de la clase de horrible existencia a la que había ofendido. Invadir el cuartel general naval a voluntad, conocido como el rey de la próxima generación, actúan imprudentemente bajo las narices de la Marina y del gobierno mundial, pero el otro lado no se atreve a tomar ninguna medida y la amenaza es extremadamente alta. El monstruo con mayor esperanza de dominar este mar. Pistola negra. Dr. Oz. Sí, solo un monstruo que casi domina el mundo puede poseer el haki del conquistador que casi aplasta todo. Solo una colisión lo dejó completamente incapaz de pensar en resistirse, y todo lo que sentía en su corazón era el miedo instintivo a un ser vivo. A los ojos de Doflamingo, Oz se ha convertido en una de las personas más fuertes del mundo. Porque solo perdiendo ante un tipo así puede encontrar algunas excusas para enmendar su alma. Perder no es motivo para derrumbarse. Perder ante los débiles es, tranquila, no estoy aquí para matarte. Oz hojeaba el último periódico. Aunque no tenía la vista puesta en Doflamingo, percibía lo nervioso que estaba con solo una ligera percepción de su haki de observación. ¿No es una derrota aplastante? En cuanto a la enorme sombra psicológica, todavía tienes la de Conqueror. Shanks había sido persuadido a dormir muchas veces antes, pero su corazón nunca había sido roto de esa manera. Quién sabe, podría convertirse en uno de los 4 emperadores en el futuro. Es muy bueno soportando la tortura. Después de escuchar lo que dijo Oz, Doflamingo finalmente recobró el sentido. Sí, si quieres matarlo, es pan comido para un monstruo como este. No hay necesidad de perder el tiempo hablando con él. A menos que Oz sea el tipo de pervertido que quiere burlarse de él. Frunció el ceño y miró la figura casual con una mirada seria. ¿En serio, una persona como tú, realmente necesitas a un don nadie como yo? Tú no eres nadie, Don Quijote Doflamingo. Oz sonrió y cerró el periódico. En un abrir y cerrar de ojos, de repente apareció frente a Doflamingo con las manos detrás de la espalda y sonrió con indiferencia. Que te derrote no significa que no seas fuerte. Al contrario, soy muy optimista sobre tu potencial y estoy dispuesto a invertir en tus ambiciones. Sus ojos estaban fijos en la expresión tensa de Doflamingo. Los dragones celestiales, abandonados por la Tierra Santa y habiendo visto el infierno en la Tierra, ahora han despertado el haki del conquistador. Cuando crezcas, seguro que sucederán muchas cosas interesantes. Déjame ayudarte y no olvides agradecerme después. Las comisuras de la boca de Oz seguían curvándose hacia arriba y sus ojos parecían los de un gato mirando a un ratón. ¿Este monstruo, qué quiere hacer? Incluso Doflamingo, que siempre fue arrogante y rebelde, no pudo evitar sentirse nervioso en este momento. Lentamente sacó un Den Musi de su bolsillo. Berú berú berú, hacer clic. Una figura majestuosa apareció en Den Musi, mirando fríamente hacia adelante. ¿Qué quieres, Oz? Si tienes algo que decir, por favor, sé breve. Solo gracias a ti pudimos dedicarte tiempo. Al oír la voz de Den Musi, las pupilas de Doflamingo temblaron violentamente. Oz, quien aún sonreía, lo miró con incredulidad. ¿Cómo es posible?
Nunca olvidará estas voces en su vida. Esa fue la máxima autoridad del mundo la que me sentenció oficialmente a la muerte como dragón celestial. La voz de los 5 ancianos. Y ahora ellos, ¿cómo podría charlar con un pirata? Su visión del mundo fue rota y remodelada constantemente. Frente a un hombre tan grande que casi controla el mundo entero, Oz charló casualmente. Se trata de lo que acordamos. Es el intercambio del cuerpo del Capitán Roger, y también es un símbolo de nuestra coexistencia pacífica. Ya he encontrado uno de los candidatos para 7 señores de la Guerra del Mar para ti. Estoy haciendo un parche. Me apuñaló por la espalda mi propio recuerdo. Resulta que la fruta de teletransportación puede teletransportar a otros. He sufrido por mi falta de educación. TT Capítulo 50. Os. Únete al juego con tu propio cuerpo. El capítulo ya es 4000, mi trastorno obsesivo compulsivo está satisfecho, les daré otro capítulo. Tierra Santa Mariejois, entre poderes. Las 5 personas que representaban el poder más alto del mundo parecían serias, mirando fijamente el Den Musi en el escritorio central. Después de escuchar lo que dijo Oz, se miraron el uno al otro. Luego asintió lentamente. De hecho, en su opinión, no hay necesidad de preocuparse por nada, como si la lista proporcionada por Oz tendrá problemas o cuán leales son al gobierno mundial. Incluso el lobo más obediente sigue siendo una bestia salvaje. Él siempre es inferior a Marine, nuestro propio perro. Todo lo que necesitan es el poder disuasorio de los grandes piratas entre los 7 señores de la Guerra del Mar, que ayudarán al gobierno mundial a gobernar mejor el mar. Ciertamente, sin duda sería mejor que Oz, quien es aclamado como el rey de la próxima generación en el mar, pudiera unirse, pero es una lástima que haya sido rechazado no hace mucho tiempo. Entonces, dime, Oz. Después de todo, fue tripulante del barco de Roger, así que aún aprobamos tu visión. ¿Quién es el hombre que te gusta? Después de un momento de silencio, San Satanás fue el primero en preguntar. Al oír esto, Doflamingo se puso nervioso por un momento. Pero Oz dijo lentamente. Deberías estar familiarizado con esta persona. Don Quixote, al escuchar este apellido, los 5 ancianos quedaron atónitos. ¿Dragones celestiales? Doflamingo. 5 ancianos. Al ver la sorpresa y confusión en el rostro de Den Musi, Oz sonrió y dijo. Sí, ese niño que fue expulsado de la Tierra Santa por ti ahora es el dueño del Aki del Conquistador. Al menos no entiendo cómo piensan ustedes, abandonando una tribu con conquistadores, y en su lugar enviando a un almirante a proteger a esos tipos que solo saben montar esclavos. Os quería seguir bromeando, pero antes de que pudiera decir algo más, fue interrumpido por los 5 ancianos. No te preocupes por los asuntos internos de los dragones celestiales. Ahora hablemos del niño Don Quijote. Nasujuro, que siempre era frío y taciturno, sostenía un cuchillo en sus brazos y hablaba fríamente en ese momento. Después de todo, esto es asunto de familia de los dragones celestiales. Incluso si hicieran algo mal, no deberían ser juzgados por forasteros como Oz. No, debería decir, es imposible equivocarse con Celestial Dragons. Debes entender, Oz, que la posición de 7 señores de la Guerra del Mar pertenece a esos grandes piratas que son famosos y pueden conmocionar el mar. Doflamingo. Hemos oído hablar de él. Puede que sea famoso en Nord Blue. Pero no es suficiente ponerlo en un océano tan vasto. Así es. Para ellos, un matón de Nord Blue que solo tenía 18 o 19 años, incluso si tenía cierta cantidad de poder e influencia en el mundo subterráneo, todavía no era suficiente. Según sus expectativas, al menos deberían tener un historial de éxito. Por ejemplo, derroté al almirante en un duelo 1 contra 1. Lucha contra los 4 emperadores. Deberían darles una oportunidad a los jóvenes, señores 5 ancianos. Por supuesto, os había previsto este motivo de rechazo, pero, por sabio que fuera, ya había pensado en una forma de afrontarlo. ¿No solo quieres fama e intimidación? Es muy simple, ¿qué pasa si estoy dispuesto a avalarlo, si estoy dispuesto a contárselo a los medios y a los periódicos? Los grandes piratas Don Quijote Doflamingo fue derrotado por mis hombres, pero escapó con vida. Y, al oír esto, no solo Doflamingo, que había muerto instantáneamente, quedó atónito. Incluso los 5 ancianos, que habían experimentado muchas vicisitudes de la vida y habían sido testigos de innumerables altibajos, quedaron atónitos por un momento. ¿Podemos seguir jugando así? ¿Tratar a la gente del mar como si fuesen gente Wano Kuni? Pero a pesar de estar en shock, después de pensarlo detenidamente, descubrieron con una expresión extraña, parece que funciona.
Con la identidad de un miembro de los piratas del Rey de Oz, más el récord mundialmente impactante y algunos detalles más en el periódico, sería suficiente para engañar al mundo entero. Incluso el propietario original está de acuerdo ahora, ¿quién puede cuestionarlo? La cuestión de la elegibilidad se resolvió y, después de una breve discusión, los 5 ancianos estuvieron de acuerdo en principio. Pero Pedro, uno de los 5 ancianos, todavía recordaba en ese momento. Aus, ya que estás dispuesto a usar tu reputación como garantía, naturalmente no tenemos objeción, pero tienes que entender, en este océano, los 7 señores de la Guerra del Mar, que nominalmente controlan y equilibran a los señores de la Marina y del Nuevo Mundo, nunca se dejarán derrotar. Esto también significa que si Doflamingo es derrotado, no solo se perderá la dignidad del gobierno mundial, sino también su rostro. ¿Lo entiendes, no? Esto ha quedado muy claro. Para decirlo de una manera más vulgar, si Doflamingo no tiene habilidades fuertes, si te fuerzas a alcanzar una posición alta sin ser digno de ella, solo te darás una bofetada en la cara y perderás toda tu cara. Pero este problema no es nada del otro mundo. Porque él sabe, este flamenco, nacido en la rabia y el infierno, todavía tiene potencial. Había sido un Shichibukai durante tantos años sin ningún problema, pero al final fue derrotado cuando llegó el protagonista. Aunque también se relacionó con su falta de fuerza, también podría considerarse una muerte a medias. Todavía estás calificado para ser un hermano menor. Ya que tienes dudas, ¿qué tal si hacemos un trato? Os entrecerró los ojos y sonrió. Me gustaría escuchar más detalles, dijo Caín con voz fría. Si Doflamingo pierde su clasificación debido a la derrota, entonces yo tomaré su lugar. Este chip debería ser lo suficientemente pesado, ¿verdad? Os entró al juego personalmente. Como era de esperar, después de escuchar esta condición, los 5 ancianos aceptaron sin siquiera discutirlo. Porque no importa cómo lo mires, esto es un acuerdo en el que todos ganan. Si Doflamingo puede mantenerse firme, entonces con la garantía de Oz, esta bandera nunca caerá. Si no puedes soportarlo, así es. Con la incorporación de Oz Lanza Negra a los 7 señores de la Guerra del Mar, junto con otros poderosos guerreros del mar, sin duda se transformarán en una fuerza poderosa capaz de competir con el amo del Nuevo Mundo. Esta es sin duda una gran noticia para la majestuosidad del gobierno mundial. Hacer clic. Tras aceptar esto, el Den Music fue rápidamente colgado. La celda silenciosa de repente quedó en silencio. Solo la tenue luz de la vela parpadeaba, iluminando al protagonista de la conversación, Doflamingo, cuyo rostro estaba lleno de dudas y sudor frío. Todo lo que acababa de ocurrir parecía un sueño, haciéndolo sentir irreal. Este tipo de cosas, ¿cómo es posible? En pocas palabras, un pez gordo del mar fue promovido por este grupo de grandes jefes del mundo. Tan fácil como levantar una hormiga, por supuesto, de manera similar, si quieres destruirlo es tan fácil como aplastar una hormiga. Mirando al hombre que lentamente tomó el Den Musi de nuevo en sus brazos, su rostro tan tranquilo como el agua, Doflamingo admitió que era su primera vez. La primera vez que lo vi, ¿qué es el verdadero poder? Capítulo 51. Espero que puedas calmarte, Loros. En pocas palabras, se confirmó un lugar en Seven Warlords of S.A. Para Doflamingo, este fue un acontecimiento importante que cambió su destino. Pero para Oz, fue solo un movimiento casual. No sé cuándo y quizás se debió al aumento gradual de su espíritu, o a la expansión continua de su fuerza. Hoy en día, según Oz, controlar a voluntad la situación en el mar es una cuestión trivial. Y Doflamingo le debía este favor, y pasaré toda mi vida pagándolo. Naranja Leal. Y la noche cayó lentamente, llegó la hora de mayor actividad en el Barrio Rojo. En una lujosa habitación privada, Oz se quitó la camisa y entró en la zona VIP del centro de baños del Barrio Rojo con el torso desnudo. Por supuesto. Es del tipo normal, no pienses demasiado. La niebla se elevaba. Esta lujosa habitación privada en el centro del lugar nunca estaba abierta al público. En las cálidas aguas termales, una figura alta se encontraba sumergida en la piscina con sus manos extendidas, relajándose. Entonces, 3 figuras entraron haciendo ruido. Sammy, vestida con una camisa ligera y fresca, se arrodilló lentamente junto a la piscina, estiró sus manos desnudas y masajeó suavemente los hombros de Oz. Xiaoli y Aoki llevaban trajes de baño geniales y fueron a las aguas termales para que Oz jugara con ellos. Por cierto, le ayudé a sostener la deliciosa comida y las bebidas frías y se las llevé a la boca con respeto. Estoy muy satisfecho, las aguas termales son muy suaves y blancas.
Al mirar a Sami, Xiao Liu y Xiaoqi que le servían con todo el corazón, Oh se sintió cálido y feliz, y los elogió con una sonrisa. Es agotador pasar el día al aire libre. Cuando navegó con el capitán Roger, vio el océano en su verdadero aspecto. No fue solo un viaje ni una aventura. Los grandes piratas luchaban temerariamente, peleando por islas y territorios, el gobierno mundial era corrupto y opresivo, los cerdos que decían ser nobles dominaban el mercado y la gente vivía en las grietas, es solo porque Oz tiene poder y está protegido por el gran árbol de los piratas Roger que nunca ha experimentado personalmente la malicia de este mar. Pero desde que abandoné el barco, Oz solo puede confiar en sí mismo para todo. Aunque pudo salir adelante con su fuerza ligeramente mayor, definitivamente enfrentaría intrigas en el futuro, ya sea enfrentando a los 5 ancianos o a esos llamados señores del mar, los únicos lugares que realmente hacen que Oz se sienta como un hogar son la antigua casa del alcalde y Roger Pirates. Probablemente sea la zona de las chicas que protege en el archipiélago Sabaody. Aunque sirven y adoran con todo el corazón debido a su propia fuerza y buena apariencia, su fuerza también es el resultado del arduo trabajo de Aos. A él le gusta esta tierra apacible. Al ver la expresión relajada y cómoda de Oz, Sammy masajeó las sienes de Oz con cierta vacilación en su rostro y sus ojos parpadeando. Si tienes algo que decir, dilo directamente. No hay necesidad de dudar. Somos viejos conocidos, ¿no, Sammy? Naturalmente, esta pequeña emoción y expresión no podía escapar a la percepción de Oz. Cuando Sammy escuchó la repentina pregunta de Oz, sus ojos se oscurecieron levemente y, naturalmente, no se atrevió a ocultar nada. Nada, Lord Oz, solo estaba pensando, ese Doflamingo, por mi experiencia de tantos años en el mundo de los negocios y conociendo a tanta gente, me doy cuenta de que definitivamente no es alguien dispuesto a ser leal a los demás. Además, tiene el mismo espíritu de rey que tú. Ciertamente creo que con tu fuerza no tendrás miedo de todo, pero me preocupa que esta persona pueda ser una persona ingrata que nunca podrá ser domesticada. Desde que os decidió liberar a Doflamingo, tuvo la vaga sensación de que algo andaba mal. Cuando este sentimiento alcanza su punto máximo, fue por un pequeño episodio. Y, después de una conversación de la que nadie sabía nada, en medio de la sorpresa de la gente del Barrio Rojo y las lágrimas de los hombres de la familia Don Quixote, Oz sacó de la prisión a Doflamingo, que llevaba muchos días encarcelado, y anunció su liberación en público. Este movimiento sin duda hizo que las mujeres y niñas que habían sido lastimadas por los secuaces de la familia Don Quixote se sintieran insatisfechas, pero estaban dispuestas a reprimir sus emociones por el bien de Aus. Por supuesto, Oz tendría esto en cuenta, para no decepcionar a estas encantadoras chicas. Sonrió y se inclinó, susurrando al oído de Doflamingo, quien mantuvo la cabeza gacha y permaneció en silencio. Deberías saber qué hacer, ¿verdad, Dover? Doflamingo pareció volver en sí al oír esto, y su expresión no se podía ver claramente bajo sus gafas de sol. Después de estar preso durante muchos días, salió de la prisión por primera vez y vio el cálido sol, pero solo sintió frío por todas partes. Bajo la mirada sonriente de Oz, el joven rubio rebelde ya no tenía su antigua sonrisa arrogante. Después de una breve pausa, caminó hacia los prisioneros de la familia Don Quixote en silencio. Torrebol y los demás que también fueron liberados, cuando vieron a Doflamingo acercándose a ellos, pensaron que su joven amo había negociado con Black Unos, aunque no sé qué condiciones pagué, finalmente puedo irme. Oye, Dover. Por fin podemos. Torrebol tomó la iniciativa y quiso decir algo. Sin embargo, el silencioso Doflamingo lo ignoró y caminó directamente hacia la multitud detrás de él. Estas personas eran los matones y secuaces familiares que habían iniciado disturbios en el Barrio Rojo. Estos chicos también estuvieron encarcelados estos días, esperando la decisión de Oz, pero su trato definitivamente no fue tan bueno como el de Doflamingo. El maltrato fue el menor de sus castigos. Cuando vieron que su joven amo se acercaba, la esperanza estalló de repente en sus ojos. Él es verdaderamente el rey que reconocieron. Muy bien. Finalmente liberado, chirrido y las sonrisas en sus rostros aún no se habían desvanecido, pero los chicos felices sentían que algo andaba mal. Entonces, apareció una duda en sus ojos y su perspectiva cambió. ¿Este es, mi cuerpo? En el momento de ser decapitados, aún tenían algo de conciencia, pero antes de que tuvieran tiempo de pensar en la razón, su conciencia cayó en la oscuridad para siempre. Esto seguramente será una masacre. Algunos de ellos incluso eran peones que lo habían seguido durante muchos años, pero aún así fueron silenciados por Doflamingo y estrangulados con hilos de seda.
Sammy y los demás quedaron atónitos al ver la escena. Incluso las mujeres agredidas por los matones sintieron que era demasiado cruel. Los tímidos incluso se taparon la boca y comenzaron a vomitar. Solo Sammy, a pesar de sentirse incómoda, seguía con la mirada fija en el silencioso Doflamingo, y entonces vio una escena que la impactó. Después de matar a todos los participantes excepto a los cuadros, Doflamingo realmente logró sonreír por primera vez. Al ver esta escena, Sammy sintió que era mucho más aterrador que ver la escena sombría y enojada. Le sonrió a Oz, se inclinó y bajó la cabeza, sus ojos aún no se podían ver claramente bajo sus gafas de sol. Espero que puedas calmarte, señor Oz. Por favor denme algunos pequeños regalos y no apoyen los libros. Capítulo 52. Perder contra Oz es en realidad una especie de honor. Una bestia que puede resistir es más temida que un cazador. Este es el sentimiento intuitivo de Sammy. Pero esta frase es solo para ella. Si fuera Oz, sería, un perro que muerde no ladra. Si te atreves a gritar, te parto los dientes. Rima por alguna razón. Además, en realidad no es un perro, después de todo, tiene el rasgo de conquistador, y en el mejor de los casos se le puede considerar un flamenco rebelde. Por supuesto, antes de soltar al flamenco, Oz también le ató una cadena. Si Oz quiere conservar una parte de su carta de vida, será inútil aunque se esconda hasta el fin del mundo. No te preocupes, Oz relajó lentamente su cabeza hacia atrás, apoyándola directamente sobre la superficie blanca y suave como la nieve, y sonrió mientras miraba el delicado rostro de Sammy. Si le pones una pistola en la cabeza, un lobo se convertirá en un perro. Sin mencionar, es un arma que ignora el espacio y la velocidad. Por otra parte, como inversor ángel, Oz naturalmente le dio a este tipo algunos dulces. Por ejemplo, consejos para utilizar emisión. Después de todo, le había prometido al gobierno mundial. Aunque no le importaba romper el contrato como pirata, aún tenía que salvar las apariencias. Si este tipo fallara en el mar justo después de dar la garantía, Oz se sentiría un poco avergonzado. ¿Quieres algo más de estilo? Es decir, 3 días después de liberar a los flamencos, una gran noticia, impulsada por alguna fuerza misteriosa, se extendió rápidamente por todo el mundo. Extra. Extra. Ataque a la estrella naciente de los piratas. Jaxa Celestial. No hace mucho, en el archipiélago Sabaody, luché contra los legendarios grandes piratas, la antigua tripulación del rey pirata, el rey de la próxima generación Blackgun. Retírate derrotado. Ya sea el vendedor de periódicos que vende sus productos en la bulliciosa ciudad o las innumerables gaviotas que vuelan sobre el mar, todos están haciendo todo lo posible para difundir este mensaje al mundo. En una isla desierta, uno de los protagonistas del reportaje, Oz, acaba de terminar el entrenamiento de hoy para desarrollar su habilidad de teletransportación. Berú, hacer clic. Mosi, ¿tienes algún problema? Xiaoki. Mientras comía, Oz miró el Den Musi que mostraba las características de una linda chica y preguntó. Vi al Den Musi frente a mí cambiando constantemente su apariencia, a veces con cabello negro, a veces con cabello blanco. Loros, el informe que estaba esperando ya está disponible. Sí, todavía eres muy guapo. Señor Oz, necesita que vayamos a ayudarle, el tema se desvió. A veces es molesto cuando una criada es demasiado dependiente. Oz no sabía si otras personas tenían este tipo de problemas, pero él lo había experimentado. Una tierra de dulzura, una tumba de héroes. Después de declinar cortésmente las peticiones de las dos personas de servirle, Oz colgó el Den Musi. Ahora que lo pienso, hace muchos días que no leo el periódico. Cuando estuvo en el archipiélago Sabaody, ni siquiera tuvo que tomar la iniciativa para comprar nada. Sammy, naturalmente, enviaba a alguien a prepararlo todo. Ahora necesita venir él mismo. Entonces, ¿y dónde están las gaviotas repartidoras de periódicos? Oz levantó la cabeza y miró hacia el cielo. Era como si Dios hubiera adivinado sus necesidades, o que fuera la habilidad especial de las gaviotas repartidoras de periódicos que siempre que alguien en el mar quería comprar un periódico, ellas siempre aparecían con el periódico en la primera oportunidad. En ese momento, una gaviota de periódico voló por el cielo y notó esta isla desierta. En una isla como esta, aparte de algún barco que atraca ocasionalmente, generalmente nadie vendría a comprar periódicos. Por lo tanto, esta gaviota solo quería completar el propósito del check-in. Prepárese para volar un círculo completo y luego ir al siguiente lugar. Pero en ese momento, se sorprendió al descubrir que efectivamente había alguien en el suelo saludándolo. ¿Realmente hay clientes?
Voló hacia abajo, preparándose para completar otra tarea de ventas, pero cuando alcanzó una altura de 100 metros, pareció descubrir algo de repente. De repente se frenó y se negó a volar más. Por otro lado, cuando Oz vio a la gaviota del periódico entregando el mensaje, dijo en secreto que había tenido suerte. Fue como si le hubieran entregado una almohada justo cuando estaba a punto de dormirse. Pero justo cuando estaba a punto de pedir un periódico, pero la gaviota ya no se negó a volar hacia abajo. En cambio, después de reconocer su rostro, se rió un par de veces. Probablemente significa: eres un cabrón en la lista negra. Luego se dio la vuelta y se fue volando. En ese momento, levantó la mano para indicar que había alguien allí, pero su brazo se congeló en el aire. Oz. Después de exhalar lentamente, los ojos de Oz comenzaron a volverse hostiles. No sé cómo agradecer un favor. Mirando fijamente el objeto que volaba, la mente de Oz movió y al instante llegó a una altura de 1000 metros de distancia. Esta escena asustó tanto a la gaviota repartidora de periódicos que incluso olvidó por un instante cómo volar y se desplomó. Por suerte, Oz le agarró la cola. ¿Eh? Solo tuve gratis una vez porque no traje dinero. ¿Me bloqueaste? Además, no es que no haya pagado. Solo usé tu dinero para pagar. Vuelve y dile a Morganse que si se atreve a chantajearme otra vez, le quitaré todas sus plumas. Déjame perdonarte la vida. Después de usar el dinero del bolsillo de la gaviota repartidora de periódicos para comprar otro periódico, Oz liberó a la asustada gaviota de periódico y se teletransportó de regreso a la isla desierta. Mientras comía el palito de carne, Oz abrió el periódico y lo primero que llamó su atención fue una foto impactante. Esta es una foto de Doflamingo y yo en el barrio rojo, frente a Conquerors. Supongo que no estaba prestando atención en ese momento y me fotografió una gaviota. Se dijo que fue una colisión, pero en realidad fue un aplastamiento. Sin embargo, la escena estaba llena de relámpagos negros y rojos que explotaban por todas partes, y nadie podía distinguir cuál había sido emitido por quién. La apertura clásica es una imagen y el contenido es todo inventado. Tras la reunión, ambas partes se negaron a ceder, y entonces estalló un enfrentamiento de conquistadores. Las consecuencias de los múltiples intercambios sorprendieron a todos los presentes, y luego estalló una pelea. Al final, fue derrotado, y después de que todos sus hermanos fueron masacrados, pudo cubrir la exitosa retirada de Doflamingo. ¿Cuándo te convertiste en aquel a quien masacré? Cualquier pequeño material puede convertirse en una historia. Oz no tenía ninguna objeción a esta modificación, ya que de todos modos no le afectaría. Pero los hombres poderosos del mar que también vieron este periódico no pensaron lo mismo. No saben que esto en realidad es una campaña de marketing de Oz y el gobierno mundial. Entonces, después de ver este informe, recordé instantáneamente el nombre de Doflamingo. Este tipo es un personaje. Aunque huyeron derrotados, depende de quién sea el enemigo. Ahora se puede decir que Oz es una figura muy conocida y una de las figuras más importantes en el mundo de Pirate Skin. Invasión del cuartel general naval, inauguración de Logue Town, tripulación del rey pirata, lucha en solitario contra 3 semillas del almirante, de joven, escapar de sus garras no es un logro cualquiera. Nadie te menospreciará, sino que pensará que eres increíble. Al igual que Crocodile sobrevivió a Barba Blanca y Moria escapó de Kaido, ambos fueron reclutados activamente por el gobierno mundial. Es el mismo principio. En el mar, los hombres que estaban más preocupados por las noticias sobre Oz leyeron el informe cuidadosamente varias veces. Por ejemplo, Shanks, Buggy, Aokeye, las reacciones varían. Capítulo 53. El ataque del águila pequeña. Aunque el gobierno mundial aún no ha anunciado el establecimiento de la Organización de los 7 Señores de la Guerra del Mar, pero para reprimir el creciente número de poderosos en el mar, en el interior ya se han hecho preparativos. Naturalmente, no se escatimaron esfuerzos en la promoción de Doflamingo. Incluso los piratas del Nuevo Mundo ahora reconocen el nombre de Don Quijote Doflamingo. East Blue, en una taberna de una isla desconocida. En el animado ambiente de las copas tintineando, un hombre pelirrojo que llevaba un sombrero de paja estaba concentrado en comer. Mientras comía, pensaba, ¿a dónde debería ir para reclutar miembros para la tripulación? Justo cuando estaba pensando en la vida, el sonido de unos hombres fuertes bebiendo y discutiendo temas de actualidad en la mesa junto a él atrajo su atención. ¿Has leído las últimas noticias? Lo vi. Ese pez gordo, pistola negra Oz. Un joven logró escapar de él. ¿Quién es Oz? ¿Es famoso? Preguntó un hombre corpulento con ingenuidad. Era evidente que era un ignorante y ni siquiera sabía el nombre de Oz.
Esto despertó el apetito del hombretón a su lado. Había visto al hombre que partió el cielo de un solo cuchillo en Logue. Tras esa experiencia de dudar de su vida, se convirtió inmediatamente en un verdadero fan de los Oscar. Ni siquiera lo sabes. Déjame que te lo cuente. Blagunos fue originalmente miembro de la tripulación del barco del rey pirata Roger. Antaño fue un hombre despiadado de primera categoría. Shanks se ajustó el sombrero de paja. Se sobresaltó al oír la noticia sobre Oz. Aguzó el oído y se preparó para escuchar con atención. Pero a medida que Ochuy hablaba, su expresión se volvía cada vez más extraña. ¿Qué? Luchó solo contra todos los generales de la marina y el rey de los piratas le confió una importante misión. Él conocía a Oz, y esas cosas apenas eran ciertas, pero cada vez se volvían más escandalosas. Según los rumores, Blagunos tiene un secreto muy especial. ¿Sabes por qué se llama Blagun? Preguntó el hombretón con seriedad. ¿Será porque su arma es tan negra? Un genio hizo una conjetura. ¿En qué estás pensando? El hombretón lo fulminó con la mirada y tuvo que continuar. Se dice que aunque su estilo habitual es utilizar cuchillos y puños, cuando está en su momento más fuerte, todavía usa el arma a sus espaldas. ¿Conoces al monstruo Kuzanen Marine, el que pudo asediar a Oz invicto con los otros dos? Se dice que su pierna todavía está herida porque fue rota por el arma de Oz. Si no hubiera tenido la suerte de esquivarlo, se habría roto hace mucho tiempo. Aunque los hombres robustos a su lado no entendieron, aún así asintieron en cooperación, pero al final dijeron. Entonces, ¿Oz es bueno o malo en el informe? Bueno, él es el guardián de la casa, así que debería ser bueno. Shanks. Las comisuras de sus labios se crisparon y Shanks, que no lo soportaba más, acabó comprando obedientemente un periódico. Pero después de mirar más de cerca, sus ojos se volvieron solemnes y tuvo la misma idea que la mayoría de la gente en el mar. Este viejo Doflamingo es todo un personaje. Como amigo cercano que compartió el mismo barco con Oz durante muchos años, se podría decir que Shanks era una de las pocas personas que mejor conocía su fuerza. Después de todo, había sufrido abusos por parte de Oz más de una o dos veces. Fue precisamente debido a esta comprensión que se dio cuenta de lo increíble que era que un joven pudiera escapar con vida a pesar de la persecución a gran escala de Oz. Al menos Shanks se lo preguntó. Si Oz estaba decidido a matarlo, definitivamente no sobreviviría a menos que el capitán adjunto Riley y otros lo detuvieran. Don Quijote Doflamingo es otro enemigo poderoso de la nueva era, tendré la oportunidad de luchar contra él en el futuro. Shanks decidió en secreto que cuando se volviera más fuerte, definitivamente pelearía con Doflamingo para ver quién estaba más calificado para ser el rey de la nueva era. Sí, ya no se hace ilusiones sobre el título de rey de la próxima generación. De todos modos, el capitán Roger dijo que Oz era un hombre de la vieja era, y no creía que todavía existiera un pervertido así en la nueva era. Y East Blue, un pueblo desconocido, con su habilidad para dividir las cosas en pedazos y una cierta base establecida en la nave de Roger, el futuro Pirates Buggy ahora domina el juego de gama baja. En ese momento también vio el nombre familiar en el periódico. Oz, al ver ese nombre tan familiar, Buggy se conmovió por un momento, y después de leer atentamente el contenido, se sorprendió aún más. Nani, Nani. Con la boca abierta y la lengua fuera, su cuerpo instantáneamente explotó en pedazos. ¿Existe algún joven que pueda luchar contra Oz y retirarse sano y salvo? No, no, definitivamente es un invento. ¿No te da miedo meterte en líos con Oz? Realmente me atrevo a escribir cualquier cosa, es ridículo que Buggy sea la única persona sobria en el vasto océano. Quizás porque lo había protegido desde la infancia, Buggy tenía la comprensión más clara de Oz. Incluso a los ojos de Buggy, Oz es casi invencible en el mundo. Si quieres hablar de la generación anterior de Barba Blanca León Dorado, que es similar al Capitán Roger y pelea con Oz, Buggy aún puede creerlo. Pero si decimos que hay gente así en la generación más joven y no hay intervención de poderes externos, Oz no puede hacerles nada, oye. Maldita sea. ¿Qué opinas del mejor amigo del tío Buggy? Bacallao. El tío Buggy está muy enojado ahora. Oigan, chicos, derriben cualquier gaviota de periódico que vean. Sí. Capitán Buggy. PD. Lista negra +1 y Grand Line, una determinada zona marítima en la primera mitad, un hombre joven con un cuchillo negro en su espalda viajaba en un bote solitario, sus ojos afilados se entrecerraron levemente y un espíritu de lucha muy fuerte estalló en sus ojos. Archipiélago Sabaody, me escapaste en Logue Town, ni se te ocurra pensar en escapar esta vez.
En la barca solitaria, el joven que remaba de noche con un cuchillo negro en la mano dejó el periódico, ejerció fuerza en sus manos y avanzó rápidamente. Esta persona es uno de los recién llegados más famosos al océano recientemente. El mejor espadachín del mundo del futuro, también es el fundador del nuevo estilo espada después del estilo de una espada, estilo de dos espadas, estilo de tres espadas, versión juvenil, Dracula Miauk. Después de ver a Oz usar el as en su cuerpo para cortar la energía de la espada que abrió el cielo, entendió. Este podría ser su próximo fuerte oponente en el camino del Kendo. Después de todo, él es descendiente de Roger y Rayleigh, dos espadachines mundialmente famosos. Él creía firmemente que mientras derrotara a Oz en el manejo de la espada, entonces seguramente dará un paso sin precedentes en el camino para convertirse en el mejor espadachín del mundo. Después de aprender tu manejo de la espada, definitivamente me beneficiaré mucho. Estoy deseando conocerte, Dr. Oz. Capítulo 54. ¿Puedo usar una espada? ¿Eso significa que debo ser un espadachín? Cuando el joven con un gran cuchillo en la espalda se paró frente a él, Oz admitió que él está un poco interesado. Aunque he oído hablar de Miauk, cuando era joven, como Liu Zoro, le gustaba desafiar a varios espadachines y cumplir su sueño de convertirse en el mejor espadachín del mundo. Pero él no esperaba que este chico viniera a él tan pronto. El tiempo retrocede 3 días. Cuando este hombre llegó por primera vez, después de enterarse de que Oz no estaba allí, siguió deambulando frente al barrio rojo, en cuclillas durante 3 días y 3 noches. Finalmente, un miembro del personal no pudo evitarlo y se adelantó para preguntar el motivo. Solo entonces me di cuenta de que estaba allí para desafiar a Lord Oz. Cuando Sammy se enteró de esto, tampoco lo tomó en serio. Después de todo, la reputación de Loros es conocida en todo el mundo, por lo que si alguna persona al azar viene a desafiarlo, debe tomárselo en serio. Ese día estaré muy enojado. Así, el espadachín más grande del mundo futuro, Shichibukai, y el padre del emperador, Dracula Miauk, solo puedo ponerme en cuclillas en la entrada de la calle del barrio rojo, como un dios de la puerta. Un par de ojos agudos, como los de un águila, escudriñaban a los transeúntes, mucho más cautelosos que los guardias de seguridad que controlaban a los conductores de comida para llevar. Tengo miedo de perder mi objetivo si no tengo cuidado. Lo que ellos no sabían y una figura que cruzaba el espacio había aparecido silenciosamente en el centro de baños del barrio rojo sin saber cuándo. Después de varios días de desarrollar su habilidad con la fruta, Oz, que había vivido en la isla desierta durante varios días, ahora está exhausto. En medio de la recepción conmocionada y nerviosa del gerente del centro de baños, me quité la ropa y entré a las aguas termales, comenzando mi raro momento de disfrute. Dongdon, adelante. Sammy llegó rápidamente con un gran equipo de hermosas camareras y una enorme cantidad de comida deliciosa, y el servicio integral se organizó de inmediato. Oz yacía perezosamente en la suave cama, charlando sobre los últimos acontecimientos en el mar, pero en ese momento escuchó una noticia inesperada. ¿Quieres decir que Miau lleva días esperándome fuera del barrio rojo? Parecía un poco extraño, y después de pensar por un momento, una sonrisa apareció en la esquina de su boca. Entonces, veámonos. Y vi que la persona que había estado esperando durante varios días, en realidad, llevaba mucho tiempo divirtiéndose en el barrio rojo. Los párpados de Miau no pudieron evitar temblar 2 veces, pero aún así levantó el cuchillo negro Knight en su mano. Pistola negra Dr. Oz. Acepta mi desafío. ¿Desafío? ¿Por qué? Para vencerte. Soy el hombre que se convertirá en el mejor espadachín del mundo. Hay que decir que Aokeye cuando era joven estaba lejos de la tranquilidad de un viejo artista 20 años después, y su pasión era comparable a la de Zoro. Esto le hizo pensar en Shanks, quien a menudo lo desafiaba cuando estaba en el barco de Roger. Pero para este tipo apasionado y con sueños, un pez viejo y salado como Oz, que no tiene sueños, definitivamente no sentirá empatía por él. De todos modos, nadie compite con él por el título de mayor maestro de armas del mundo. Por el contrario, todavía tenía dolor de cabeza. Si ganas, sin duda serás coronado como el mejor espadachín del mundo. Prepárate para afrontar todo tipo de desafíos. Es una partida falsa. No es su personaje perder en una batalla. Después de todo, es el dios invicto de la guerra. En cuanto a la pérdida real, nunca ha existido tal concepto en Oz. No existe tal palabra en el diccionario. En realidad, Miauk, el desafío no significa que no lucharé, pero no soy un espadachín, así que ¿qué sentido tiene que luches conmigo?
Al oír esto, el joven Aukeye sintió que su inteligencia era insultada, y una afilada intención de espada pareció proyectarse desde sus ojos. Cortaste el cielo con una espada y luchaste contra 3 monstruos marinos hasta detenerlos, ¿y dices que no eres un espadachín? ¿Quién dice que si sabes usar una espada, debes ser espadachín? Si sabes cocinar, tienes que ser chef. Yi Miauk se quedó sin palabras después de escuchar lo que dijo Os. Hubo un largo silencio. Como si estuviera seguro de que Os no tomaría medidas, los ojos de Miauk se hundieron levemente, su joven rostro se llenó de arrepentimiento y se preparó para abandonar ese triste lugar. Pero en ese momento, las palabras de Os le abrieron de nuevo el apetito. Puedo aceptarlo, pero tengo una condición. Si pierdes, Os se puso de pie. Justo cuando mencionó la palabra chef, de repente pensó en algo. Definitivamente se hará a la mar en el futuro. Aunque no forme un grupo de piratas, verá todo tipo de escenas importantes. Definitivamente no puedes ir solo. Al fin y al cabo, es como estar en una isla desierta. Está bien comer pescado a la plancha o carne a la barbacoa de vez en cuando, pero no puedes hacerlo siempre. Y al tener a alguien que te haga compañía, no te aburrirás cuando hables con él. Si llevas contigo a una chica del barrio rojo, ella estará demasiado débil y tendrás que cuidarla. Entonces, Os necesita un compañero confiable y capaz que sepa cocinar, tenga muchos años de experiencia en prácticas de navegación en solitario y que no se pierda. ¿Quién podría ser esta persona? Es muy difícil de adivinar. Condición. Al oír esto, el joven con el cuchillo negro en la espalda se detuvo, giró lentamente la cabeza y miró directamente a Os, quien tenía malas intenciones, como si hubiera escuchado una broma. En esos ojos de águila hay un espíritu de lucha y una determinación imparables. Cualquier condición que quieras, solo pídela. Si soy derrotado por tu espada, entonces, señaló su pecho y dijo con seriedad. No importa si me quitas la vida. Esta mirada, los párpados de Os no pudieron evitar temblar. Tan ardiente, ¿de qué me sirve tu vida? Solo necesito que te vayas al mar conmigo unos años y que además cocines para mí. En respuesta, el joven Miauk solo lo pensó por un momento y aceptó de inmediato. Está bien, pero después de derrotarte, seguiré buscando a mi próximo oponente. Os sonrió y se acercó a Miauk. Entonces puede que tengas que esperar varios años. ¿Quieres decir que todavía necesito crecer algunos años más antes de poder derrotarte? No, te dejaré ir dentro de unos años cuando me sienta mejor. Miauk no dijo nada, solo apretó la empuñadura de la espada. ¡Qué hombre más arrogante! Por supuesto, es imposible que los dos comiencen a pelear en el archipiélago Sabaody. Osce simplemente pensó en ello y el espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse. Esto es, Miau notó algo extraño. No te preocupes, es solo mi habilidad de fruta. Debido a que el enfoque original estaba en el crecimiento de Aki, se descuidó el desarrollo de la capacidad de la fruta. Después del reciente entrenamiento especial, Oz también desarrolló algunas habilidades prácticas. Por ejemplo, teletransportarse con otras personas, teletransportar objetos distantes a tu lado, es comparable a Kamui más dios del trueno volador. Después de varias teletransportaciones en el aire, los dos pronto llegaron a una isla cubierta de bosques vírgenes. Su figura apareció lentamente en el espacio abierto junto al bosque. Miau que entrecerró sus ojos de halcón. Justo cuando estaba a punto de dar un paso, se dio cuenta de que el toque no era el adecuado. Parecía que sus pies estaban pegajosos. Ja, lo siento, es la primera vez que teletransporto a alguien y te teletransporté a un lugar para la defensa. O se disculpó con una sonrisa. Capítulo 55. ¿Por qué no dices el nombre del movimiento? Miauk. El viejo fan que escribió la primera reseña de este libro cumple años hoy, por lo que el autor amante de los fans agregará otro capítulo. Por favor, no te enamores del autor, pero si lo haces, enciende el botón de urgencia para el autor y dale un pequeño regalo, medio. Silbido, Miau lucía sombrío y feroz. Rápidamente tomó la espada que llevaba a la espalda y atacó a Os. Os tenía una sonrisa maliciosa en su rostro, y no esquivó ni evadió el ataque, viendo cómo la espada atravesaba su cuerpo sin dejar rastro de linaje. Oye, realmente no quise decir eso. ¿Por qué estás tan enojado? Tu expresión no parece indicar que fuiste descuidado. PFFT jajajaja, ¿es tan obvio? Observando a Miauk hablar con él mientras mueve sus pies silenciosamente, tratando de borrar la respuesta en sus pies, Os no pudo evitar sonreír. ¿Burlarse del joven Aukeye? ¿Realmente se siente tan satisfactorio como burlarse del joven Shanks?
Al ver que Oz ni siquiera se molestó en actuar y simplemente estalló en carcajadas, Miauk agitó el Niutauk aún más fuerte. Pero esta vez, Oz no usó a Oryou para esquivar, sino que sacó el as de su cintura y bloqueó directamente el cuchillo asesino. Las 12 espadas supremas, as. Miau reconoció el cuchillo. ¿Ese rumor, es realmente cierto? La espada originalmente perteneció al rey pirata Roger, pero después de su muerte pasó a su poderoso sucesor, Dotolos. Pero el hecho es que, esta es solo una reliquia que Oz obtuvo cuando ayudó a cuidar a su familia. La razón por la que reemplacé el Raven fue porque el hace era más afilado, más duro y se sentía mejor. En términos de fuerza, no ayuda mucho. Los dos hombres sostenían cuchillos negros y se pararon lentamente a ambos lados del espacio abierto. Como esto es una pelea de espadas, no usaré mi habilidad de fruta. De lo contrario, aunque gane, no lo aceptarás. Zen. Oz lentamente se puso el haki del armamento y dijo con calma. El joven ojo de halcón no mostraba debilidad. Sostenía el cuchillo negro noche frente a él, con una luz fría brillando tenuemente en la hoja. Su voz era fría y nítida. Sin el poder de la fruta, ¿aún puedes esquivar mi espada? Mi espada ha sido templada con la sangre de innumerables oponentes y se ha vuelto extremadamente afilada. Mi as tampoco está en desventaja. Ambos estaban envueltos en un grueso haki de armamento y se miraban con caras serias. Oz realmente puede sentir que el joven Miauk aún es muy fuerte. Después de todo, ya tiene 19 años. Tiene aproximadamente la misma edad que Zoro, quien lleva 2 años entrenando, por lo que no hay razón para que sea peor que él. Conciencia de batalla, haki, manejo de la espada, usando únicamente su habilidad con la espada y el haki de 2 colores, Oz pudo luchar contra el joven Aokeye en igualdad de condiciones por un tiempo. Exhalando lentamente, Oz sujetó a Ace con fuerza con una mano. El haki que originalmente rodeaba la espada comenzó a fluir lentamente como agua. El color rojo brillante que fluye a lo largo de los brazos es tan hermoso como la flor de Sakura. Pero el rastro dejado por la espada es como un abismo oscuro. Itoryu Sakurajin luz negra. Ace volaba con un haki de armamento fluido, pero blandió una energía de espada negra. La enorme energía de espada, de decenas de metros de longitud, atravesó el aire y destrozó la tierra. Miauk frunció el ceño, pero no le entró el pánico. Sujetó el cuchillo con ambas manos. Lentamente levantó la noche sobre su cabeza, y luego la cortó con fuerza frente a él. Auge, en un instante, un rayo de energía de espada verde esmeralda, que parecía ser incluso más grande que la energía de espada negra y roja, se elevó hacia el cielo. Las dos energías de espada chocaron rápidamente y se entrelazaron. Aunque la energía de espada verde esmeralda era más aguda y poderosa en comparación, sin embargo, debido a la diferencia en haki, el haki de armamento fluido continuó desintegrando al oponente. Después de un movimiento, todavía están igualados. Pero Oz no estaba de humor para prestar atención a estas cosas en ese momento, porque notó un punto que no podía ignorar. Miau no dijo nada, levantó lentamente su cuchillo y se preparó para atacar de nuevo, luciendo extremadamente frío y despiadado, mostrando el comportamiento de un maestro. Oz instantáneamente se puso infeliz, su rostro se veía un poco feo. ¿Por qué no dijiste nada después de hacer el movimiento ahora? Es como si hubiera usado un gran movimiento, pero tu Aokeye lo hubiera bloqueado fácilmente con un ataque básico. ¿De verdad crees que no puedo sentirlo? Esa energía de espada de ahora era claramente toda tu fuerza. La próxima vez que lea los nombres de los movimientos, diré miau como un perro. Oz sintió que lo habían engañado y su humor empeoró al instante. Su intención original de burlarse del águila también se desvaneció considerablemente. Una luz roja aterradora brilló en sus ojos, y el cuchillo de Osti se elevó para cortarlo, decidido a no contenerse. Realmente debería disciplinarte, Miauk. Al ver que Oz de repente se convertía en una persona diferente, Miauk estaba realmente confundido. ¿Qué está sucediendo? Pero con su carácter, frente a un ataque más violento, naturalmente no preguntaría el motivo, sino que simplemente levantó su cuchillo y luchó con Oz con todas sus fuerzas. Sonido metálico, las dos espadas chocaron, y el impacto provocó que el suelo circundante se agrietara. Esta fue una lucha única entre grandes espadachines, con la energía de la espada saliendo disparada de vez en cuando. Los árboles se rompieron suavemente, los animales que se acercaron al campo de batalla se partieron en el acto, e incluso las lombrices de tierra en el suelo se partieron por la mitad verticalmente. ¡Qué poder tan dominante! Tras varias peleas, la mano de Miauk que sostenía el cuchillo temblaba ligeramente.
De haberlo sabido antes, habría usado la energía de la espada a distancia. Con la bendición de un poder extraño, la habilidad con la espada de Os ya no es solo habilidad con la espada, simplemente usa la fuerza de blandir una maza para blandir un cuchillo. Los dos hombres siguieron cortándose el uno al otro, a veces liberando energía de espada, a veces en combate cuerpo a cuerpo con habilidades de espada. La espada se alzaba y caía del sur al norte de la isla. No quedaba ni una piedra entera en la isla. Después de 3 días y 3 noches, aún no se había decidido el ganador. Maldita sea, ¿cómo es que la esgrima de Ojo de Halcón es tan estable? Por mucho que golpee, no encuentra ningún defecto. Os frunció el ceño y miró a Miauk, un joven frente a él que respiraba levemente pero todavía estaba de buen humor y con buena voluntad. ¿Deberíamos decir que es digno de ser el mejor espadachín del mundo en el futuro? Con su talento y la esgrima que aprendió del capitán Roger y del tío Riley, solo era capaz de luchar contra un oponente de igual nivel. Aunque Miauk es unos años mayor que él, es suficiente para demostrar la calidad del mejor espadachín del mundo. Al menos en el manejo de la espada, su talento no es peor que el de Os. Poco a poco, Os perdió la paciencia. Él está dispuesto a hacer trampa. Auge y mientras una aura aterradora surgía, un rayo negro y rojo destellaba desde la hoja del cuchillo As, y el impulso que se elevaba hacia el cielo era completamente diferente al anterior. Os estaba a punto de gritar inconscientemente Dios te libre, pero después de recobrar el sentido, se contuvo. Fue también en ese momento que los ojos de Águila se encogieron instantáneamente y una intuición peligrosa surgió de repente en su corazón. ¿Es esta, la mudanza en la ciudad de Logue? Aquellos que aún no dan una calificación de 5 estrellas después de leer esto son piratas de bajo nivel pura malicia. Capítulo 56. En esta era de alboroto, no deberías haberme olvidado, ¿verdad? Este sentimiento es familiar. Los relámpagos negros y rojos hacían temblar a la gente. Miauk, ¿no te gusta fingir que eres una normal? ¿Qué tal si pruebas mi ataque básico? El tono de voz era tranquilo, pero en broma, lo que confundió mucho a Miauk. ¿Qué quería decir con fingir ser una normal? Él es simplemente un espadachín puro. Simplemente no soy bueno hablando. En su opinión, esto es normal. Después de todo, ¿qué espadachín serio gastaría su energía en inventar nombres elegantes en lugar de mejorar su esgrima? Mirando la luz roja oscura que se estaba reuniendo por todo el cuerpo de Os y se había vuelto tan fuerte como el ultimate, el instinto de combate largamente establecido de Miauk comenzó a darle una advertencia frenética, y un sudor frío apareció en su frente. Esto es y una sonrisa sombría apareció en los labios de Os y se lanzó hacia adelante con una fuerza asombrosa que brotó de sus pies. En un instante, decenas de metros de tierra se derrumbaron debido a esta fuerza de reacción. Sonido metálico, Ace, envuelto en un rayo negro y rojo, atacó directamente a Miauk con una fuerza poderosa que parecía haber dividido el cielo. Miauk también se giró hacia un lado, bajó un poco su cuerpo y atacó a Os con todas sus fuerzas. Pero los resultados fueron obviamente insatisfactorios. Chirrido, el rojo brillante llenó instantáneamente todo el campo de visión. En algún momento, el cuchillo negro Knight voló por los aires, girando varias veces antes de clavarse en el suelo. El mango del cuchillo todavía temblaba, como para demostrar cuánta fuerza poderosa acababa de soportar. ¿Por qué no evitarlo? Os dispersó el haki del conquistador envuelto alrededor de la espada y miró al decidido joven frente a él con una expresión algo desagradable. En la pelea de espadas de hace un momento, después de que Os aniquilara a Black Knight, se contuvo. Al fin y al cabo, no quería matar a Miauk. Pero este niño, pero como un tonto, fue como si hubiera chocado deliberadamente con la hoja de su espada a la que todavía le quedaba algo de fuerza. ¿Evitar? Miauk se tambaleó unos pasos y quedó medio arrodillado en el suelo, tocando la sangre que seguía fluyendo de su pecho. No había rastro de dolor en su rostro, solo una calma que se extendía. Parecía como si esos ojos de águila nunca hubieran conocido el miedo. Soy un hombre que quiere convertirse en el mejor espadachín del mundo, ¿cómo puedo dar marcha atrás porque tengo miedo de la espada de otro? Incluso tú, el cuchillo de Dr. Os, es absolutamente imposible. Y, sin embargo, no importa cuán bonitas sean las palabras, perdido o extraviado. Enfrentando el ataque de fuerza completa de Os, ya sea haki, esgrima o fuerza, se puede decir que Miauk no pudo derrotar a ninguno de ellos y la derrota era inevitable. Después de tantos años de debut, había derribado a innumerables espadachines famosos, hasta que conoció a este hombre.
Doctor Osi. Cuando Yefei salió volando de su palma, finalmente comprendió lo vasto que era este mundo. Este tipo de monstruo realmente existe en el mundo. Después de la guerra, el archipiélago Sabaody, barrio rojo, sala privada en el último piso de un bar. ¿Tu último movimiento se llama evasión divina? En el lujoso y suave sofá, Miauk, dañado por la batalla, estaba desnudo de cintura para arriba, y varias médicas del distrito de luz roja sostenían enormes vendajes, envolviendo firmemente la parte superior de su cuerpo. Pero parecía no tener ningún interés en las bellezas que lo rodeaban y simplemente decidió ignorarlas. Él simplemente miró fijamente a Osh, que estaba frente a él, con ojos penetrantes, como si se tratara de una belleza incomparable. Pero Oz no se dio cuenta de esto y seguía disfrutando del masaje de la criada para relajar sus músculos tensos por la larga batalla. Después de escuchar la pregunta de Miauk, Oz finalmente abrió los ojos y se encontró con esos ojos de águila. No, solo fue un golpe casual mío. Oz puso los ojos en blanco y dijo con terquedad. Miauk permaneció en silencio, no queriendo discutir con Oz. Pero, de hecho, sintió que este movimiento era exactamente igual al de Loge. Le produjo una sensación sofocante, como si nadie en el mundo pudiera resistir ese golpe. ¿Ese rayo negro y rojo, es tu habilidad de fruta? ¿Quieres saber? Entonces pídeme. Dijo Oz con una sonrisa maliciosa. Al ver la mirada engreída de Oz, incluso una persona tranquila como Miau no pudo evitar tener una marca de almohadilla en su frente. Al ver que Aukeye cerró los ojos con tristeza y dejó de mirarlo, Oz dejó de burlarse de él. Está bien, eres tan mezquino, esta es la forma en que lo usa un conquistador, envuélvelo alrededor del cuchillo, ya que dijiste que no usarías la habilidad de la fruta, entonces no la usaré. Al oír esto, Miauk, que acababa de cerrar los ojos, finalmente los abrió. Oz lo miró y quiso reír en secreto. Eres un chico muy orgulloso, sin embargo, Miauk ignoró la mirada de Oz y lo miró solemnemente, diciendo. Algún día creceré y podré descifrar este truco, pero antes de eso, déjame ir contigo, Dr. Oz. En respuesta, Oz simplemente se rió entre dientes y asintió. Está bien, creo que puedes hacerlo. De hecho, Oz tiene cierto conocimiento de Miauk. Al observar a Miauk, quien ahora tiene un rostro decidido pero aún es un poco inmaduro, Oz comprende que la otra parte no debería haber sufrido una traición ni un daño tan graves por parte de los marines durante este periodo. PD. Oda mencionó esto en el SBS volumen 108. Probablemente sea por esta razón que en el futuro elegiré vivir bajo el nombre de Buggy como cocodrilo, para buscar un paraíso donde no me molesten. Así que no he llegado al punto en el que me siento solo y no puedo confiar en la naturaleza humana. Ahora, en realidad salvó a la otra persona disfrazada. Aunque él no lo sabía, el favor que Dracule Miauk le debía era sin duda mucho más importante que el que le debía a Doflamingo. Entonces sí, también sería mejor pagarlo con toda una vida. Al ver la expresión divertida de Oz, Miauk, que en ese momento estaba saboreando vino tinto, se quedó paralizado y sus párpados cayeron ligeramente. Siempre siento que la otra persona está pensando algo malo. Un tipo fuerte pero extraño, y en los días siguientes, Oz no tuvo tiempo de salir a causar problemas. Al fin y al cabo, no había grandes escenas que valieran la pena ver. La mayor parte del tiempo estuve entrenando, peleando y divirtiéndome en el Distrito Rojo con Miauk en la isla desierta. Poco a poco, el mejor espadachín del futuro mundo, acostumbrado a viajar solo, empezó a disfrutar de este estilo de vida. Aunque cada desafío fracasaba, progresaba rápidamente. 2 años pasaron en un instante. Sin la aparición de Oz, también ocurrieron muchas cosas en este mar que nunca estará en paz. En una isla desierta, destrozada hasta quedar irreconocible, en la cima de varias colinas aplanadas, 2 figuras, una sentada y otra de pie, ya era hora, Miauk. Un apuesto joven de 17 años, de pelo largo y 3 metros de altura, estaba sentado en el suelo. Dijo mientras miraba al joven de camisa blanca guardando su cuchillo. Ay sí, bueno, vayamos al mar y veamos esta era que empieza a descontrolarse. Será interesante. Oz mostró una sonrisa desagradable, lo que hizo que Miauk, que estaba junto a él, sudara unas gotas. Me pregunto si este mundo se ha vuelto más interesante. ¿Me has olvidado, un remanente de los viejos tiempos? Este capítulo analiza el diagrama de Jounoukei. Capítulo 57. Vamos a ver la nueva era, usando el oro Jackson. Bienvenido de nuevo, Lord Oz. Señor Miauk.
Caminando por las calles del barrio rojo, todas las chicas a lo largo del camino estaban emocionadas con la llegada de los dos, especialmente cuando vieron a Oz. El sentimiento fanático incluso había llegado al nivel de fangirling. Gracias a su reputación de hombres fuertes, Sammy ahora prospera en el mundo subterráneo y una vez estuvo a punto de ser aclamado como el rey del mundo subterráneo. La actividad comercial del Barrio Rojo ocupa el segundo lugar a nivel mundial y es comparable a la escala comercial de Appie Street en el Nuevo Mundo. El dinero que se gana cada día se calcula en miles de millones. Por lo tanto, ambos no son solo los santos patronos de las muchachas, sino también los dioses de la riqueza. ¿A quién no le puede encantar? Os caminaba al frente, sonriendo e inclinándose para saludar a estas hermosas chicas. De vez en cuando se hacía cosquillas en la barbilla y se tocaba la cabeza, con una suave sonrisa en su hermoso rostro, y tanto las mujeres jóvenes como las niñas quedaban hipnotizadas por él. Miau, que era mucho más distante, simplemente seguía a Oz con los brazos cruzados sobre el pecho. Estas calaveras rosas, nada podía quebrantar su determinación de dedicarse al kendo. Vale la pena mencionar que cuando caminaban hacia el centro del Barrio Rojo, se dieron la vuelta y se encontraron con una hermosa joven que sostenía un bebé. Y al poder aparecer en el área central mientras sostiene un bebé, naturalmente solo hay una identidad. ¿Cuánto tiempo sin verte, Osan, Miau-san? Rouge, sosteniendo al niño, sonrió con dulzura y miró a Oz con gratitud. ¿Ah, sí? ¿No es esta Madame Rouge? Desde que Oz trajo a Rouge de regreso al archipiélago Sabaody, este se ha establecido aquí pacíficamente. De todos modos, los gastos de una mujer embarazada son solo una gota en el océano para Oz, a quien ahora no le importa el dinero, por lo que Oz no es tacaño. Al fin y al cabo, el as que consiguió por casualidad vale más de 10.000 millones de bailes. Y hace más de un año, dio a luz con éxito al hijo del capitán Roger, Ace. El día de su nacimiento, Ace incluso regresó de la isla desierta. Todavía recuerdo que en ese momento, Rouge quería que Ace lo reconociera como su padrino, pero Ace se sorprendió y rápidamente agitó su mano para negarse. Casi a la par del capitán Roger, si esto es cierto, ¿qué debo hacer la próxima vez que vea al tío Riley? ¿Llamar a Riley hermano? ¿Pero dejaré que Ace me llame hermano de ahora en adelante? No lo parece. El capitán Roger es igual. Tiene un hijo a una edad tan avanzada, lo cual es un caos generacional. Después de pensarlo mucho, decidí llamarlo simplemente señor Oz. Trajiste al pequeño Ace a tomar el sol, qué muchachito tan enérgico, digno de ser hijo del capitán Roger. Tal vez nació inteligente. Cuando vio a Oz y al otro hombre acercándose, Ace tomó la iniciativa de estirar el brazo. Oz lo sostuvo en sus brazos, besó al hijo del capitán Roger y luego vio a Miau de pie con los brazos cruzados y observando fríamente, y las comisuras de su boca se curvaron. Oye, Ayin, ¿quieres sostener al bebé? ¿Eh? La expresión severa de Miau mostró una pequeña sorpresa al escuchar esto. Entonces vio a Oz poner al niño en sus brazos. Oye, espera un minuto, tú, al ver la expresión seria y nerviosa de Miau, pero aún sosteniendo a Ace con ambas manos, Oz no pudo evitar reír. En comparación con Ace, él realmente prefiere burlarse de Miauk. Jajaja, está bien, Oz se rió y envió a Ace de regreso a los brazos de Rouge. Esta vez hemos vuelto para hacer un viaje por mar, y es posible que no volvamos por un tiempo. Si necesitas algo, habla con Sammy o llámame al Den Musi, señora Rouge. Después de tirarle la carita a Ace, Oz se despidió con la mano. Los dos subieron las escaleras hacia el área central. Pronto llegamos a la oficina de Sammy. Oh, loros y señor Miauk, ¿por qué no me informaron antes de regresar? Haré que alguien prepare. Los dos ya se habían acostumbrado al entusiasmo de Sammy. Todos se sentaron en el sofá, Oz cruzó las piernas y a Liuis y a Oki rápidamente les trajeron jugo de naranja y vino tinto. Oye, Sammy, Miauk y yo nos estamos preparando para salir al mar. Por favor, ayúdanos a prepararnos. Había dos pequeñas doncellas sentadas en los brazos de Oz, y hablaban casualmente. Miau probó el vino en silencio, sin decir nada. Era algo que ya habían discutido. Incluso Oz planeó el cronograma y la ruta durante su tiempo libre durante los últimos 2 años. Sammy estaba naturalmente preparado. Los suministros y artículos necesarios ya están preparados, loros. Las dos criadas también interrumpieron. Sí, estamos completamente preparados, con ropa y comida, hay alrededor de 10.000 millones en efectivo, empaquetados en varias cajas. ¿En serio? ¿Estás bien preparado? Entonces, ¿podemos llevar a Xiao Liuis y a Oki con nosotros?
Sí, señor Oz, podemos masajear, alimentar, frotar, calentar la colcha. No, esto no es un juego. El mar es muy peligroso. Ni siquiera yo puedo garantizar tu seguridad al 100%. Ay, ¿cómo podría ser? Y varias personas charlaban y coqueteaban. Xiaoying, que bebía tranquilamente, al principio estaba bien, pero luego, cuanto más escuchaba, más tres en raya le aparecían en la frente. Finalmente fruncí el ceño y no pude evitar interrumpir. Hola, chicos, ¿pasé algo por alto? Al menos necesitas un barco para salir al mar. Al oír esto, Oz quedó atónito. Fue como si de repente recordara algo y aplaudiera. Sí. Se teletransportó tan a menudo que incluso olvidó, después de mucho tiempo, que en realidad tenía que tomar un bote para salir. Cuando Sammy escuchó esta pregunta, dijo con calma. En realidad, ya he pensado en este problema para ti, Oz. La voz de un hombre mayor con vicisitudes de la vida interrumpió en ese momento las palabras de Sammy, y una figura algo desaliñada apareció en la puerta. Oz ya había visto y olido esa aura, así que no dudó. En cambio, sonrió y lo saludó. Sassy ignora de Dana, tío Riley. Plutón Silver Riley. Miaug lo miró fijamente con ojos penetrantes. Al ver a este legendario espadachín, el impulso de Xiaoying por usar la espada regresó, pero también era consciente de la ocasión, por lo que lo contuvo. En los últimos 2 años, Riley también ha vivido mucho tiempo en el archipiélago Sabaody y suele venir a beber en nombre de Oz. Se han visto más de una vez. Pero cada vez Riley se detenía en el momento justo y nunca tenía una pelea seria con Miauk. Pero a juzgar por el nivel de Oz, la actual Kitty Out todavía es demasiado joven. Definitivamente no es rival para Riley, quien está en su mejor momento. Al ver la apariencia de Riley y considerando el tema recién discutido, Oz levantó las cejas con sorpresa. Simplemente usé la aplicación Future Force para ver la versión anticipada y me sorprendí de inmediato. Tío Riley, tú en realidad, oye, Oz, la vida no será divertida si usas tu Aki de observación así. Dijo Riley con una sonrisa, sorprendiendo a Oz. Ve, Oz, y ve a ver esta era en nombre de nosotros, los viejos. Toma el Oral Jackson. Por favor, denme algunos pequeños obsequios o manténganse al día con las últimas actualizaciones, queridos 4 emperadores, almirantes marinos y dragones celestiales. Capítulo 58. La ambición de Big Mom. Dar a luz al rey del mundo con os calendario del Círculo Marino 1500, en el puerto del archipiélago de Sabaody, un enorme barco que había estado cubierto de polvo durante mucho tiempo fue pulido y ahora estaba atracado en la orilla. Te extraño mucho, Oral Jackson. Oz subió a cubierta y observó las instalaciones una por una. Esos días parecían ayer. No hubo reticencia ni despedida. Con la velocidad de Oz, podría regresar de inmediato si algo sucedía. Solo Riley tenía lágrimas en los ojos mientras veía el enorme barco alejarse. Al mismo tiempo, entre las personas que vieron esta escena cerca del puerto, había varias figuras inusuales. Aunque para Sammy, Riley y otros, el viaje por mar de Oz fue solo un pequeño episodio en sus vidas, eso es porque conocen a Oz bastante bien. Pero desde la perspectiva del mundo exterior, Oz es más que un simple nombre. También es un símbolo de una época. Eso es, antes de que naciera el nuevo rey, la mayoría de la gente a esta época creía que el hombre que tenía la mayor posibilidad de convertirse en rey era Pistola Negra Dr. Oz. Cuartel General Naval, Marinetic Beru, reporten al cuartel general. Se ha producido una emergencia. Una voz muy rápida llegó desde el otro lado del Den Musi. Al escuchar este informe urgente, el operador frunció el ceño y su rostro se tensó. Discurso. Infieme. Esta mañana, Black Unos y Eagle y Miauk salieron juntos al mar. Al oír esto, el operador se quedó sin palabras. No es ningún secreto que Oz frecuenta a menudo el barrio rojo del archipiélago Sabaody. Al fin y al cabo, hay mucha gente y muchos ojos. El gobierno mundial conoce esta información desde hace muchos años. La incorporación de Dracule Miauk no es un gran problema para Marine, él es solo un recién llegado. Pero las siguientes palabras del oficial de inteligencia lo hicieron detenerse por un momento, sus pupilas temblaron y un sudor frío brotó sin control. Ambos abordaron el Oro Jackson, el barco propiedad del antiguo rey de los piratas, Gold Roger. Todo indica que este no es un viaje corto como siempre. Nani. Eso es todo, Blackgun. La noticia de que Oz había regresado al mar llegó nuevamente a oídos de innumerables fuerzas importantes en el mundo y de inmediato atrajo su gran atención. Esta es también la razón por la que Oz no decidió empezar con un perfil bajo.
Solo quería decirle al mundo, a diferencia del resto de la tripulación de Roger Pirates, Osco no se ha retirado. Para este fin, el cuartel general de la Marina incluso celebró una reunión de emergencia. Según información confiable, hoy Blackgun y Aokeye abordaron el Oro Jackson y se prepararon para estar activos nuevamente en el mar. Nosotros, los marines, debemos estar preparados. Sengoku ocupaba el primer puesto. Ahora, poco a poco, se ha hecho cargo de muchos asuntos de la Marina. Frente a muchos generales, dijo solemnemente. Jajajaja, Sengoku, si hubieras dado la orden, ya habría ido al archipiélago Sabaody a capturar a ese mocoso. No habría sido necesario pasar por todo este lío. Crack y Garp sonrió y habló de manera despreocupada, comiéndose en mientras charlaba. Cállate, Garp. Sengoku se puso de pie y rugió de ira por la ligereza con la que el anciano lo dijo. Es orden del gobierno mundial prohibir la guerra con Oz. De hecho, no solo Sengoku se sintió solemne por este incidente, hubo muchas personas en la audiencia cuyas reacciones fueron mucho más exageradas que la suya. Auge y crack y la ola de calor sulfuroso y el viento frío cortante aparecieron en la oficina al mismo tiempo, y una expresión muy fea apareció en los rostros de los dos vicealmirantes al mismo tiempo. Al escuchar el nombre de Oz, incluso Kusan, que no era tan extremista en carácter, no era mucho mejor que Sakazuki en actitud. Es difícil no preguntarse si Oz apareciera frente a ellos en ese momento, estos dos se arriesgarían a violar la disciplina militar y atacarían por la fuerza. No es de extrañar que reaccionaran tan fuertemente, en realidad fue porque Oz era demasiado arrogante. En el cuartel general naval, venció a Sakazuki, el pirata más duro y odioso. En cuanto a Kuzani, no hace falta volver a mencionarlo, quien entienda, entenderá. Por el contrario, Borsalino no reaccionó mucho después de escuchar el nombre, excepto un poco de sudor frío en la frente. Porque era más tímido, era el menos herido entre las tres personas, y su personalidad no era tan dura, así que al final simplemente dijo. Kobaine tilde es monstruo entre monstruos, Oz, va a causar problemas en el mar otra vez. Kuzan, Sakazuki, controlen su temperamento. No es momento de perder el tiempo. Al ver que los elementos incontrolables de las dos personas se filtraban, Sengoku no pudo evitar sentir un pequeño dolor de cabeza, pero aún así dijo con seriedad. La tarea más urgente es llevar a cabo las órdenes del gobierno mundial. Realiza un Booster Call Nohara. Ustedes dos, dejen de causar problemas en este momento. Después de escuchar esto, las dos personas, que originalmente estaban en crisis, finalmente se calmaron con rostros sombríos. Y Nuevo Mundo, zona marítima de Totolan, todas las naciones. Este es un mundo de cuento de hadas con árboles de dulces, ríos de chocolate y flores y árboles que bailan y cantan. Quien gobierna aquí es uno de los señores del Nuevo Mundo, un monstruo natural, un antiguo miembro de los piratas de Rocks. Gran Mamá, Charlotte Linglin. En el castillo, una figura corrió muy rápido e irrumpió en la enorme y lujosa habitación, con aspecto muy ansioso. Mamá, aquí están las últimas noticias sobre Blackgun Oz. Está en el mar. Al escuchar este informe, la joven regordeta que había estado concentrada en comer el postre finalmente levantó la cabeza. El hombre alto que transportaba comida cerca, que llevaba una enorme bufanda que le cubría la cara y la boca, hizo lo mismo y lo miró con una mirada seria. Las tías de hoy ya no tienen el encanto de su juventud, por culpa de los años de comer dulces y tener hijos. Aunque más tarde ya no estaba tan gorda como un balón, su figura ya estaba completamente deformada. Después de escuchar la noticia, se quedó atónita por un momento. Entonces, sus ojos horrorizados se fijaron instantáneamente en el soldado de Omich que vino a entregar el mensaje, y ni siquiera tenía interés en comer el pastel a su lado. Después de asegurarme de que escuché correctamente, él realmente sonrió. Con una emoción y un deseo sin igual en su cara. El pequeño Oz por fin ha alcanzado la mayoría de edad. Genial. Al ver esta escena, la cara de Katakuri se puso fea, porque sabía lo que Big Mom quería. Mamá, respecto a Blackgun Oz, nosotros, pero si la otra parte les ordenara traer a Oz, sería una tarea imposible. También sabía con certeza que incluso su Aki de observación más orgulloso podría ser inferior al de esa figura legendaria que nació con la habilidad de observación. Bueno, claro que lo sé. Oz no es alguien a quien puedas manejar. Pero sí, podemos pasarle el mensaje, estoy seguro que le interesará. La mujer más fuerte del mundo, Charlotte Linglin, levantó las manos en alto en ese momento, con una mirada de locura y emoción en sus ojos.
Si está de acuerdo, un niño que heredó ambos talentos de nuestro conquistador, mi talento piel de hierro y su fuerza innata y aquí de observación, definitivamente se volverá más fuerte que Roger, Barba Blanca e incluso Rox, lo suficientemente poderoso como para gobernar el mundo. El monstruo más fuerte del mundo. PD. Salvo circunstancias especiales, la actualización probablemente se realizará alrededor de las 5 en punto en el futuro. Capítulo 59. La vida cotidiana en el Oro Jackson. En resumen, cualquier fuerza bien informada en el mar ya había recibido la noticia de que os había zarpado. Las reacciones variaron. Algunos son como marines que se enfrentan a un enemigo formidable. Al igual que Barba Blanca, no tomó en serio al pequeño diablo en el barco de Roger. Hay supernovas jóvenes ansiosas por intentarlo, en este momento en el Oro Jackson, centro de innumerables temas, Oz es actualmente, pescar. Hace tiempo que no pesco en este barco. Lo extraño mucho. Sentado en la orilla del Oro Jackson, Oz pescaba tranquilamente con una caña de pescar de lujo en la mano. Incluso después de 2 horas, no se capturó ningún pez. O sea, que esto no es solo pesca. También es una especie de práctica. Como todos sabemos, la aplicación avanzada del AKI de observación, previendo el futuro, requiere un estado mental tranquilo. Mientras Oz entrenaba su paciencia y voluntad, también intentaba constantemente romper el número de segundos que le tomaba a su AKI de observación prever el futuro. Desde el momento del despertar hasta casi un minuto ahora, es el resultado de los continuos intentos de Oz. Incluso esa meditación y nutrición pueden ser beneficiosas para el espíritu. El Aki del Conquistador también aumentó ligeramente en este proceso. Allende, Miauk, que acababa de terminar la práctica de espada, caminaba hacia Oz con una toalla colgando alrededor de su cuello, secándose el sudor. No entiendo por qué tienes que ir a Ohara, pero de todos modos, no podemos llevar esta nave allí en poco tiempo solo nosotros dos. El rostro de Miauk seguía serio. Miró a Oz, que pescaba tranquilamente, y se sentó en la tumbona con las piernas cruzadas. Iregia se apoyó en el reposabrazos de la silla. Miau miró a Oz, quien parecía un jefe indiferente, ignorándolo, y la comisura de su boca se torció ligeramente. Él no es una persona habladora, pero cada vez que se enfrenta a Oz, no puede controlar su temperamento. Planeaste ir a Ohara como tu primera parada, ¿verdad? Pero ni siquiera podemos aprender a navegar, a gobernar, a leer un mapa, ni siquiera sabemos cocinar. ¿Cuándo podremos? La pequeña águila fría vio a Oz cerrar los ojos para descansar, y la marca del número en su frente seguía apareciendo. Justo cuando ya no podía contenerme y estaba a punto de sacar mi espada, no te preocupes, Miauk. Oz abrió lentamente los ojos, se estiró, saltó desde el borde del bote y se paró frente a Miauk que estaba sentado, con una mirada relajada en su rostro. El propósito de navegar es llegar al destino. Tú señalas la dirección. Mientras hablaba, Oz levantó suavemente un pie y lo bajó nuevamente. Zumbido, de repente, Miauk sintió que algo andaba mal. No parecía haber cambios a mi alrededor, el mar seguía siendo el mismo mar, pero siempre sentía que algo era diferente. Usaré la teletransportación para aumentar mi velocidad y practicar mi habilidad con la fruta al mismo tiempo. Solo me llevará medio día. Oz hizo un gesto de aprobación. Como no hay ningún punto de referencia aparte del agua del mar, la sensación no es especialmente evidente. Pero si lo miramos desde la perspectiva del cielo, en ese momento, el Oro Jackson era como un barco fantasma que aparecía y desaparecía de la nada, avanzando constantemente en el mar a una velocidad muy extraña. Miauk, que era como una madre anciana, finalmente sintió que Oz era de alguna utilidad. Simplemente lo ignoré y le di un consejo. Antes de partir, Sammy recogió varios indicadores eternos según el mapa de ruta que especificaste. Solo tienes que seguir la dirección de los indicadores. Al ver esto, Oz asintió y comprendió. Luego, Xiaoyin fue a la sala de almacenamiento especial, sacó algunas verduras y carne y fue a la cocina para comenzar a cocinar. Oz vio esta escena y la siguió. ¿No se supone que tú diriges el barco? ¿Por qué estás en la cocina? Miau miró fijamente a Oz, pero lo vio sacar un vaso de jugo de naranja del refrigerador. Sonrió y dijo, ¿qué importa? Mi AKI de observación es suficiente para cubrir decenas de miles de metros a mi alrededor. Es igual sin importar dónde esté en la nave. Al oír esto, Miau que estaba demasiado perezoso para prestarle atención, a pesar de su entusiasta observación. Empezó lavando las verduras y luego cocinándolas. Oz yacía en la mesa del comedor, mirando a Miau con interés. Tomó el cuchillo de cocina y peló una papa en solo 2 segundos, con suavidad y sin esfuerzo.
La técnica de Ultimate no solo se reflejaba en su habilidad con la espada, sino también en sus habilidades culinarias. Oz lo miró con ojos que brillaban intensamente. Antes, siempre hacían barbacoas en islas desiertas o volvían al Barrio Rojo a disfrutar de una comida copiosa. Cada vez que Oz quería ver cocinar a Miauk, la otra parte lo rechazaba. Por fin lo vi esta vez. Check-in escena famosa +1. No fue hasta que sirvieron la comida y Oz tomó un trozo de comida con palillos y lo probó, con estrellas en los ojos, que finalmente se dio cuenta de lo correcta que fue la decisión de engañar a Kitty para que subiera al bote. Este sabor, no es peor que el chef que contratamos especialmente en el Barrio Rojo. Es el espadachín más fuerte del mundo futuro, pero nunca se perderá. Es un chef que cocina exquisiteces de primer nivel, pero no es lujurioso. ¿Qué es esto? Una versión de alta gama de Masanji más Liuzoro. Una tripulación y 4 veces más relación calidad-precio. Después de terminar todos los platos, Oz se reclinó en su silla con satisfacción. Pero Meowth simplemente se limpió elegantemente la comisura de la boca con un pañuelo, luego fijó sus ojos en Oz, mirándolo fríamente. ¿Por qué me miras, Kitty? Quizás fue porque Kitty había gritado demasiado, Meowth expresó su insatisfacción al principio, pero ahora que está acostumbrado, simplemente habló con frialdad. Ya que yo cociné la comida, deberías lavar los platos. Meowth estaba secretamente complacido. Esta sensación de frustración comenzó desde el momento en que subí a bordo. No importaba lo grande o lo pequeño que fuera, tenía que preocuparme por todo yo solo, y Oz me observaba desde un costado. Es hora de dejar que este rey perezoso haga algo. Oh, claro. Oz pensó que era otra cosa y aceptó sin pensar. Los labios de Meowth se curvaron ligeramente cuando escuchó esto. Estaba a punto de recordarle cuál es la clave para lavar los platos limpiamente. Ten cuidado al lavar. Justo cuando estaba a la mitad de sus palabras, vio a Oz levantar suavemente su mano. Entonces se oyó un chasquido de dedos. Los restos de comida habían desaparecido por completo, dejando solo unos pocos platos limpios sobre la mesa, como si recién los hubieran sacado del armario. ¿A qué te refieres con atención? ¿No podríamos simplemente teletransportar estas cosas fuera de la nave? Con otro chasquido de dedos, los platos limpios aparecieron cuidadosamente en el armario. Xiaoyin, ¿por qué no hablas? ¿Eres una persona tranquila por naturaleza? Y vamos a batirnos en duelo. Pide un pequeño regalo o no apoyes el libro. Aquellos que no apoyan el libro son piratas avanzados, 6 o capítulo 60. No uséis vuestro poder, malvados. Pensándolo bien, ¿por qué elegiste Oara como tu primera parada? 9. Después de que los dos estuvieron peleando con espadas durante 1 hora aproximadamente, Meowth finalmente expresó su ira. Después de ver a Oz poner todo en su lugar con un chasquido de dedos, finalmente me acordé de preguntar. La razón es, frente a la refrescante brisa del mar, Oz apoyó las manos en el costado del barco. Mirando a lo lejos, al otro lado del mar, la mancha negra al final del campo de visión se expandía constantemente a una velocidad exagerada. Claro, porque si no vienes ahora, no podrás volver a verme. Cuando viajas, claro que tienes que registrarte. ¿Ya no te veo? Meowth no entendió. Existe tal isla y no la abandonaremos, ¿cómo podemos entonces no verla más? A la velocidad de la teletransportación, no toma mucho tiempo llegar desde Grand Line a Oara. De vez en cuando, nos encontrábamos con piratas que querían secuestrar el barco en el camino, pero no podían mantener la velocidad de teletransportación, o Meowth cortaba el barco por la mitad con una espada. A medida que el barco se acercaba, el Oro Jackson atracó lentamente en el borde de un acantilado que no era un muelle, y Oz y Meowth se teletransportaron a esta isla del conocimiento. Es tal como lo escuché. Es un árbol increíblemente grande. Mirando desde lejos, Oz vio el enorme árbol en el centro de la isla, que era tan grande que casi bloqueaba el sol. Se dice que todos los libros del mundo están escondidos en él. Me pregunto si existe algún libro así. ¿Qué? Meowth no entendió y miró a Oz con el ceño fruncido. Es solo que, ese tipo, no importa, solo haz como si no hubiera dicho nada. Al mirar la mirada perpleja de este honesto chico, Oz de repente recordó que Meowth no estaba interesado en las mujeres. Los dos no eligieron teletransportarse directamente al árbol, porque aunque este método es conveniente, también priva a Oz de la experiencia de viajar. El tipo de viaje que le gusta es aquel en el que presencia todo con sus propios ojos, en lugar de simplemente llegar con prisa y luego apresurarse al siguiente lugar. Si es así, Oz confía incluso en poder visitar todas las islas del mundo en un plazo máximo de unos meses.
A Oz no le interesa ese tipo de fuerzas especiales. Saliendo del bosque por el acantilado, los dos no tenían miedo de perderse. Una razón era que podían ver y oír, pero la principal era que los árboles eran demasiado grandes, así que solo tenían que seguir su línea de visión. Mientras caminaba, Oz sintió las figuras de varios pequeños fantasmas a través de su haki de observación. Uno de ellos en particular interesó a Oz. Meowth lo vio cambiar de dirección repentinamente y sin hacer más preguntas, simplemente levantó las cejas y lo siguió. Los dos pronto llegaron al otro extremo del bosque, donde se estaba desarrollando una farsa. Mira, mira, es ese monstruo. Todos, a atacarla con tomates. Ja 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 ja. Los niños siempre nacen con malicia, quizás por diversión o quizás porque eligen seguir a la multitud. Es obvio que la niña que no tiene padres y solo le gusta leer es el blanco más fácil del acoso y el placer. Un tomate que te golpea la cabeza no duele mucho, pero es muy molesto de limpiar. Lo que más le preocupaba en ese momento era que cuando llegara a casa para lavarse el jugo de tomate, tal vez necesitara usar más jabón y no sabía si su tía la regañaría por ello. Pero eso no es todo. Los niños a lo lejos no parecían tener intención de soltarla. Como último recurso, solo podía usar el poder del llamado monstruo que había trabajado antes, tratando de asustar al grupo de niños que se había reunido. Pero, por desgracia, este truco se ha usado demasiadas veces, y muchos niños ya no le temen. Al fin y al cabo, ¿cuán poderosa puede ser la habilidad de una niña que ni siquiera puede conseguir suficiente comida? Justo cuando puso sus manos sobre su cabeza, preparándose para ir a la biblioteca a leer libros después de haber sido intimidada, la escena imaginada no apareció. ¿Qué pasó? ¿Qué vio ella? Ella levantó la cabeza y vio una figura muy alta y majestuosa parada frente a ella. El grupo de niños que a menudo la intimidaban ahora estaban sujetos por el cuello por esta figura, con bultos por toda la cabeza. ¿Quién es él? ¿Me estás protegiendo? Como Saúl. Ustedes, niños, son tan feos, y aún así salen a intimidar a los demás. La gente fea es la causa de las travesuras. Uno de ellos se dio varios golpes fuertes en la cabeza y luego salió corriendo llorando. Meowth se quedó sin palabras mientras observaba a Oz, quien tenía una mirada de satisfacción y humor malvado en su rostro después de intimidar al pequeño. Él no tiene en absoluto el comportamiento de un hombre fuerte. Aunque después de ver lo que acababa de pasar, también odiaba a esos niños feos. Oz se sentía muy feliz. Después de todo, había sido el líder de los niños de la isla de Duramos desde que tenía 6 años. Bajo su gobierno, siempre eran los niños los que intimidaban a otros, y nunca hubo un caso de grupos de niños intimidando a otros. Oye, Nico Robin, ¿a dónde vas? Oz vio a esos niños malcriados huir, luego se giró para mirar a Robin, que también se estaba preparando para huir. La otra parte quedó atónita en el acto. Parecía como si esta persona simplemente la hubiera llamado por su nombre. Sí, te llamo. Llévanos por la isla. Si estoy de buen humor, puedo recompensarte más tarde. Oz sonrió y habló. Aunque su encanto es alto, esta vez le salió mal. Robin, quien tuvo una infancia miserable, no confía en ningún extraño. Ella se giró y corrió hacia la ciudad. TSK, no puedo hacer nada contigo. Oz frunció los labios. Tras pasar mucho tiempo entre las chicas del barrio rojo, creía haber alcanzado el máximo nivel de afinidad. Luego habló suavemente. No te muevas, Nico Robin. Cuando se escuchó el sonido nítido, ocurrió una escena extraña. La niña delgada que corría hacia adelante a grandes pasos parecía estar bajo un hechizo y no podía moverse en absoluto. Incluso su expresión quedó congelada en un momento de pánico. Esto es Meowth frunció el ceño. Era la primera vez que veía a Oz usar ese truco. ¿Es una habilidad de la fruta recientemente desarrollada? Oz miró al pequeño Robin, que estaba fijo en el lugar, como si hubiera pensado en algo, y una sonrisa malvada apareció en la comisura de su boca. Caminando hacia adelante, mirando al pequeño hombre cuyas pupilas temblaban constantemente, Oz extendió su malvada mano negra y se acercó a él, y se fue con los libros. Oye, pequeño Robin, si te atreves a correr, quemaré tus libros. Oz, con una mirada maliciosa en sus ojos, sacó el libro fuertemente sostenido de sus brazos. Oz no podía entender lo que estaba escrito en el libro. Pero no me extraña. Después de todo, me criaron los piratas desde niño. Ni siquiera fui a la escuela. Me basta con reconocer todas las palabras del periódico. A juzgar por los estándares de este mundo, Oz es en realidad una de las personas más analfabetas del mundo.
Como era de esperar, después de escuchar las malvadas palabras de Oz, el pequeño Robin dejó de correr cuando Oz soltó su control. Ella simplemente miró con miedo y ojos temblorosos al adulto que tenía frente a ella, que era guapo pero también malo. Por favor no quemes mis libros, no os preocupéis, no seré la niñera del protagonista.